La nieve caía silenciosamente sobre la cabaña de montaña, cubriendo recuerdos y secretos por igual. En el interior, las manos curtidas de Everett Blackwood temblaban mientras recorrían los bordes del suelo, aquel que su difunta esposa Clara Ara le había advertido que nunca tocara. A su lado, Lily, de 8 años, observaba con ojos solemnes que habían envejecido más allá de su edad desde la muerte de su madre 3 semanas atrás. El descubrimiento fue accidental, un juguete que se cayó, un sonido hueco y ahora esto, un túnel que se adentraba en la oscuridad bajo su casa. ¿Qué había estado ocultando Clara Ara todos estos años en las montañas? ¿Qué verdad yacía esperando en ese pasadizo que se había llevado a la tumba? Los dedos de Everett rozaron la gastada cubierta de cuero del diario de Clara Ara, dudando antes de abrirlo. La cabaña crujía a su alrededor, protestando contra el viento invernal. Lily finalmente se había quedado dormida, agotada por el descubrimiento. ¿Qué nos ocultabas, Clara Ara?, susurró. 7 años antes, Everett había llegado a esas montañas como un hombre diferente, un biólogo especializado en fauna silvestre que estudiaba los patrones migratorios de los lobos. Había construido su estación de investigación lejos de la civilización, prefiriendo la compañía de criaturas que no le exigían nada. La soledad se adaptaba a un corazón ya introvertido por las decepciones académicas y un matrimonio fallido. Había visto a Clara Ara por primera vez al amanecer, fotografiando la flora de la montaña con cuidadosa precisión. Ella había levantado la vista, sorprendida por su acercamiento, con algo de cansancio en los ojos que nunca desapareció del todo, ni siquiera después de años de matrimonio. «Estás invadiendo terreno del gobierno», le dijo ella, aunque no había convicción en su voz. «Qué curioso, mi permiso dice que este es mi lugar». Él le mostró sus credenciales. Los lobos no respetan los límites de la propiedad, y tampoco ciertas plantas. Se dibujó una leve sonrisa en su rostro. Quizás los dos estamos donde debemos estar. Everett pasó las páginas del diario, examinando las entradas sobre los patrones climáticos, las estaciones de cultivo y las crípticas referencias al santuario. Clara Ara había sido meticulosa al registrar los ritmos de las montañas, pero deliberadamente vaga sobre su propósito allí. Se detuvo en una flor prensada, alpina, «No me olvides», entre páginas fechadas hacía 3 años. La débil Lily había caído gravemente enferma con una fiebre que ningún médico podía diagnosticar. Clara Ara había desaparecido en el bosque durante 2 días, regresando con ojeras, pero con la mandíbula apretada en señal de determinación. A las pocas horas de administrarle un té que ella misma había preparado, la fiebre de Lily bajó. Cuando se le preguntó, Clara Ara se limitó a decir: «Las montañas te dan lo que necesitas si sabes dónde buscar». Había sido especialmente protectora con la zona situada debajo de la cabaña. Después, fuera, un búho ululó en la oscuridad. Everett cerró el diario y se acercó a ver cómo estaba Lily. Dormía con los rasgos de su madre suavizados en su rostro, la misma barbilla decidida, el mismo ligero surco entre las cejas, incluso mientras dormía. A los 8 años ya tenía la intuición de su madre sobre el mundo natural, identificando plantas. Clara Ara le había enseñado a sentir los cambios climáticos antes de que llegaran. Sabía más de lo que nos contaba. Lily había dicho esa tarde, mientras sus pequeños dedos trazaban el borde de la entrada del túnel: «Mamá siempre decía que algunos conocimientos son una carga hasta que estás preparado para ellos». Everett había asintido, recordando la frase favorita de Clara Ara: «Las montañas guardan los secretos mejor que las personas». Ahora, mirando a su hija dormida, Everett se preguntaba si Clara Ara había querido que encontraran el túnel. El suelo no estaba clavado, simplemente esperaba. Un descuido deliberado de una mujer que no dejaba nada al azar. Volvió a la sala principal y se arrodilló junto al suelo abierto. El aire frío subía de la oscuridad. El aroma de Clara Ara, a pino y algo medicinal, parecía flotar en el aire, aunque sabía que solo eran sus recuerdos jugándole una mala pasada. El haz de luz de su linterna reveló los primeros metros de un pasadizo cuidadosamente construido, reforzado con madera y que descendía en un ángulo suave. No se trataba de una formación natural ni de una excavación apresurada. Representaba años de trabajo, todo bajo sus pies, todo sin su conocimiento. ¿Qué secretos había guardado mientras preparaba sus comidas, mientras enseñaba a Lily sobre las constelaciones, mientras yacía a su lado por la noche? ¿Cómo había logrado crear esta elaborada estructura sin ser descubierta? Un recuerdo nítido afloró a su mente.
Las frecuentes investigaciones botánicas de Clara Ara, que a veces duraban días, su insistencia en tener ese tiempo a solas, explicando que algunos especímenes eran sensibles a las perturbaciones. ¿Había estado allí abajo todo el tiempo, ampliando este mundo oculto? La mano de Everett encontró la carta a medio escribir en su bolsillo, la que había descubierto entre las cosas de Clara Ara después del funeral, dirigida simplemente a y nunca. Cuando la encuentres, había escrito, recuerda que el conocimiento sin sabiduría es peligroso. Confía en los instintos de Lily. Ella está más en sintonía de lo que crees. Pase lo que pase, ten por seguro que todo lo que he hecho. La carta terminaba ahí, con la pluma difuminándose como si la hubieran interrumpido. O tal vez sus fuerzas la habían fallado cuando la misteriosa enfermedad se apoderó de ella. Mañana, decidió, mañana entrarían en el túnel debidamente equipados. Fuera lo que Clara Ara había estado protegiendo, fuera lo que había muerto manteniendo en secreto, era su herencia. Ahora la mañana en que Clara Ara mostró los primeros síntomas permanecía vívida en la mente de Everett. Había regresado de una expedición de 3 días, con la mochila inusualmente ligera y distraída. Cuando se le cayó la taza durante el desayuno y la cerámica se hizo añicos en el suelo, se quedó mirando sus manos temblorosas con algo más que sorpresa. Reconocimiento. No es nada, insistió, solo cansancio. En una semana, su piel había adquirido un ligero tono amarillento y sus ojos, normalmente claros como arroyos de montaña, se habían nublado. Se negó a ir al médico del pueblo, nada. Insistió, solo cansancio. En una semana, su piel había adquirido un ligero tono amarillento y sus ojos, normalmente claros como arroyos de montaña, se habían nublado. Se negó a ver al médico del pueblo hasta que Lily la encontró desmayada en el jardín, agarrando un manojo de raíces de aspecto extraño. La doctora Harriet Jenkins estaba desconcertada. Estos síntomas no se corresponden con ningún envenenamiento o infección que yo conozca, dijo, sacudiendo su cabeza gris después de examinar a Clara Ara. ¿Ha estado expuesta a alguna sustancia inusual? ¿Productos químicos? ¿Nuevas especies de plantas? Everett observó atentamente el rostro de Clara Ara. Algo había titilado allí. Conocimiento, tal vez miedo, pero ella había negado débilmente con la cabeza. Solo la flora habitual de la montaña, había susurrado. Esa noche, febril y entrando y saliendo del estado de conciencia, Clara Ara había agarrado la muñeca de Everett con una fuerza sorprendente. Vendrán, había murmurado. Protege lo que hay debajo. Prométeme que vendrás. ¿Qué hay debajo? Él había preguntado, pero ella ya había vuelto a caer en un sueño inquieto. A la mañana siguiente llegó el primer visitante, un hombre con un traje caro que decía ser de una empresa de investigación farmacéutica. Hemos oído que la doctora Blackwood no se encuentra bien, dijo con suavidad en la puerta, utilizando el apellido de soltera de Clara Ara. Nuestra empresa estaría encantada de proporcionarle un tratamiento especializado, dadas sus anteriores contribuciones a nuestra investigación. Mi mujer lleva años sin trabajar en ningún laboratorio, respondió Everett, bloqueando la entrada. La sonrisa del hombre no llegó a sus ojos. Quizás ella no mencionó sus consultas ocasionales. ¿Puedo verla? Everett lo había despedido, pero 2 días después había llegado un vehículo del gobierno. La mujer que salió había mostrado credenciales de la División de Investigación Especial del Departamento de Agricultura. Necesito hablar con Clara Ara sobre su trabajo, había dicho secamente. ¿Qué trabajo? Había preguntado Lily desde detrás de Everett. La mujer había mirado a la niña con una expresión extraña. Tu madre nunca mencionó su proyecto. Mi esposa está demasiado enferma para recibir visitas. Everett la había interrumpido. Sea cual sea el proyecto al que te refieres, tendrá que esperar. Después de que se marcharan, Clara Ara había hecho un gesto a Everett para que se acercara. Respiraba con dificultad. Mis notas de campo, había susurrado. Quémalas. Si no lo hago, si no puedo, te recuperarás, había insistido él. El médico volverá mañana con especialistas. Clara Ara se había reído, un sonido como hojas secas raspando piedra. Ningún especialista puede ayudar. Calculé mal los niveles de exposición. A la mañana siguiente, habían aparecido más vehículos en el pueblo. Everett había visto a unos hombres vestidos de oscuro observando su cabaña desde el árbol. Cuando la doctora Jenkins llegó con un colega, apartó a Everett a un lado. La gente ha estado haciendo preguntas sobre el estado de Clara Ara, le dijo en voz baja. Gente oficial.
¿Qué hacía exactamente su esposa cuando se mudó aquí? Investigación botánica, respondió él. Proyectos gubernamentales en su mayoría clasificados. Ella nunca hablaba de los detalles. La doctora asintió lentamente. Sus síntomas se asemejan a ciertos envenenamientos por radiación, pero localizados, casi como si... Bueno, ahora ya no importa. Haremos lo que podamos para que se sienta cómoda. Esa noche, mientras la respiración de Clara se volvía más dificultosa, Everett encontró la carta a medio escribir escondida debajo de su almohada. La leyó con una linterna mientras ella dormía inquieta a su lado, y las preguntas se multiplicaban con cada línea críptica. Cuando llegó la mañana, Clara se recuperó brevemente, lo suficientemente lúcida como para abrazar a Lily. Las flores que te salvaron, le susurró a su hija. Recuérdalas. Tu padre necesitará ese conocimiento. Luego, con la mirada fija en Everett, bajo el suelo del norte, añadió, sigue ese camino hasta el final. La verdad está allí. Falleció cuando comenzó a caer la primera nevada de la temporada. Pasaron 3 semanas de duelo antes de que la pelota de Lily rodara por el suelo de la cabaña y golpeara la esquina norte con un sonido peculiarmente. Incluso ahora, Everett no podía decidir si había sido casualidad o si Clara había guiado de alguna manera la mano de su hija desde el más allá. Mientras miraba fijamente la entrada del túnel, los extraños visitantes de aquellos últimos días cobraron un nuevo significado. No habían venido solo para ayudar a Clara. Habían venido por otra cosa. Algo escondido bajo las tablas del suelo. Algo que merecía la pena vigilar en la cabaña incluso después de su muerte. Algo que tal vez le había costado la vida a Clara. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha mientras Everett preparaba metódicamente una pequeña mochila, botellas de agua, barritas proteicas, un botiquín de primeros auxilios y pilas de repuesto. Los preparativos le resultaban familiares, como si se preparara para un trabajo de campo, pero con un propósito totalmente diferente. Lily observaba desde su atalaya en un taburete de madera, aferrándose a su preciada posesión, una linterna amarilla que Clara le había regalado en su 7º cumpleaños para explorar. Había dicho Clara con una mirada significativa a Everett. Sabía ya entonces que llegaría este día. Voy a llevar la linterna de mamá, anunció Lily, con su pequeño mentón decidido. Everett se detuvo. Tenemos linternas más potentes, cariño. Mamá dijo que es especial. Ve cosas que otras linternas no ven. La encendió para mostrar el claro haz de luz. ¿Ves? Funciona perfectamente. Everett no discutió. Clara había sido muy exigente con esa linterna, insistiendo en usar unas pilas concretas y en mantenerla con cuidado. Otra pieza del rompecabezas. ¿Deberíamos decirle a alguien a dónde vamos?, preguntó Lily, de repente insegura. Everett consideró la pregunta. Las advertencias de Clara resonaron en su mente. Vendrán. Los misteriosos visitantes, los observadores del bosque. No, decidió. Por ahora, esto quedará entre nosotros, como uno de nuestros estudios de la naturaleza. Sacó su viejo cuaderno de campo y anotó sus observaciones, como siempre había hecho cuando estudiaba la vida silvestre. Entrada del túnel, de aproximadamente 1 metro de diámetro, construida con soportes artificiales, no es una formación natural. ¿Y si nos perdemos? La voz de Lily era débil. Everett le mostró la brújula, el mapa topográfico de la montaña y la tiza para marcar su camino. Las herramientas familiares de la exploración científica ofrecían cierto consuelo ante lo desconocido. Tu madre conocía estas montañas mejor que nadie, le aseguró. Si ella construyó este túnel, lo habría hecho seguro. A menos que lo que haya ahí abajo sea lo que la mató, susurró una voz en su mente. La puerta de entrada ante ellos, un rectángulo de oscuridad en el suelo de la cabaña. Everett probó cada peldaño de la escalera que descendía al pasadizo y comprobó que era resistente y bien mantenida. No es obra de un aficionado. Yo iré primero, dijo, bajándose. Espera hasta que te llame. El túnel era sorprendentemente alto, lo que le permitía mantenerse casi erguido. El aire era fresco, pero no húmedo, con una ligera brisa que sugería ventilación. No se trataba de un escondite excavado apresuradamente, sino de una estructura cuidadosamente diseñada. No pasa nada, Lily. Baja. Ella descendió con la facilidad de una niña que había pasado toda su vida trepando a los árboles y escalando rocas. El haz de luz de su linterna bailaba por las paredes, iluminando algo que Everett no había visto. Papá miró cómo su luz iluminaba la pared,
donde se habían instalado pequeños soportes metálicos a intervalos regulares. En cada uno de ellos había una linterna apagada. «Nos ha dejado un camino», susurró Lily. Everett encendió la primera linterna y se sorprendió al ver que aún tenía aceite. Un suave y constante resplandor se extendió por el túnel, revelando paredes lisas de tierra reforzadas con soportes de madera. Cada 6 metros esperaba otra linterna. Avanzaron lentamente, y Everett observó la suave pendiente descendente, la cuidadosa ingeniería que impedía la filtración de agua, las ocasionales secciones más anchas con pequeños huecos tallados en las paredes. «Tu madre debió de trabajar en esto durante años», murmuró, casi para sí mismo. «Solía dar largos paseos», respondió Lily. «A veces me despertaba y ella ya se había ido. Decía que iba a recoger el rocío de la mañana para sus especímenes». El pasadizo se curvaba gradualmente, siguiendo lo que Everett reconoció como el contorno natural de la ladera de la montaña. Clarahara había trabajado con el paisaje, no contra él, un principio que siempre había seguido en sus investigaciones. Tras 20 minutos de caminata, el túnel se ensanchó hasta convertirse en una pequeña antecámara. 3 pasillos diferentes se ramificaban hacia el exterior, cada uno con su propia fila de linternas en espera. En la pared central colgaba un mapa enmarcado, meticulosamente dibujado con la precisa letra de Clarahara. Mostraba el sistema de túneles extendiéndose como raíces a través de la montaña, con pequeños símbolos que marcaban varias cámaras y salidas. Ella había creado todo un mundo bajo la montaña. Lily respiró con asombro, sustituyendo el miedo en su voz. Everett estudió el mapa y reconoció la topografía. Clarahara había creado puntos de acceso que emergían en lugares ocultos a lo largo de la montaña. El bosquecillo de álamos al este, la formación rocosa al norte, la cascada a medio kilómetro al sur. Esto no era solo para la investigación, se dio cuenta en voz alta. Era una ruta de escape. El haz de luz de la linterna de Lily recorrió el suelo, captando una serie de marcas de rozaduras en la tierra, huellas recientes demasiado grandes para ser de Clarahara. «Papá», susurró ella señalando, «alguien más ha estado aquí abajo». La comprensión se instaló fría en el estómago de Everett. La advertencia de Clarahara cobró una nueva urgencia. Vendrán. No eran los primeros en entrar en el túnel desde la muerte de Clarahara. Everett se agachó para examinar las huellas. Su ojo entrenado evaluó su profundidad y patrón. Una persona pesada, probablemente un hombre, reciente, de los últimos 2 días. ¿Van a volver? La voz de Lily resonó ligeramente en la cámara. Shah Everett se llevó un dedo a los labios. El sonido viajaba de forma extraña aquí abajo. Escucharon juntos en el silencio iluminado por la linterna. Al principio no se oía nada más que su propia respiración. Luego, un sonido débil como una conversación lejana. «¿Oyes eso?», susurró Lily. Everett asintió con la cabeza y giró la cabeza para localizar el origen. Los susurros parecían provenir del túnel más a la izquierda. Sin embargo, cuando se acercaron a su entrada, los sonidos cambiaron y ahora parecían provenir de detrás de ellos. «Es el viento», sugirió Everett, aunque no lo creía del todo. «El aire que se mueve a través del sistema de túneles crea anomalías acústicas». Lily negó con la cabeza. «Suena como mamá». Un escalofrío recorrió la espalda de Everett. Los susurros tenían una cadencia que recordaba a la voz de Clarahara, pero seguramente era un truco de la mente aún afectada por el dolor reciente. «Sigamos el pasillo del medio», decidió, consultando de nuevo el mapa. «Conduce a lo que tu madre denominó estación de investigación principal». A medida que avanzaban, Everett se fijó en unas marcas en las paredes, símbolos grabados en la piedra a intervalos regulares. Algunos parecían anotaciones científicas, mientras que otros se asemejaban a pictogramas antiguos. La letra de Clarahara aparecía junto a muchos de ellos haciendo notas comparativas. «Tu madre estaba documentando algo», murmuró, pasando los dedos por un símbolo particularmente intrincado que se asemejaba a una espiral con zarcillos ramificados. «Quizás traduciendo. Mamá me enseñó este». Lily señaló una marca que se asemejaba a una explosión estelar. Dijo que significa «portador de vida». «¿Cuándo te enseñó esto?» Lily se encogió de hombros. En sus libros sobre plantas, decía que eran formas muy antiguas de describir las propiedades de las plantas, utilizadas por personas que vivían en la montaña mucho antes que nosotros. El pasillo central se fue ensanchando gradualmente y el techo se elevó hasta que ya no tuvieron que agacharse. El aire se volvió notablemente más cálido y traía un aroma terroso que recordaba al invernadero de Clarahara.
La luz de Everett captó un destello metálico más adelante. Herramientas colgadas de un estante empotrado en la pared, herramientas de jardinería, tijeras de podar, equipo botánico especializado, todo meticulosamente organizado y mantenido. Ella trabajaba aquí abajo, dijo él con regularidad. Junto a las herramientas colgaba un recipiente resistente a la intemperie que contenía cuadernos, lápices y dispositivos de medición. Cada cuaderno estaba etiquetado con la fecha, remontándose a 5 años atrás. Everett abrió el más reciente, con fecha de apenas un mes antes de la muerte de Clara Ara. Los especímenes siguen mostrando notables propiedades adaptativas, leyó en voz alta la precisa letra de Clara Ara. La luminiscencia aumenta con la maduración, lo que sugiere una mayor actividad enzimática. Los cultivos de tercera generación muestran un 60% más de potencia que los especímenes LV3. La preocupación por la tasa de mutación en un entorno controlado puede estar acercándose al umbral crítico para la estabilidad. Los susurros se hicieron más fuertes a medida que continuaban, y ya no parecían provenir de una dirección concreta, sino más bien de las propias paredes. La acústica del túnel creaba un efecto desorientador, como si estuvieran rodeados por docenas de conversaciones en voz baja. Papá Lili le tiró de la manga y apuntó con su linterna al suelo. Una fina capa de polvo cubría el suelo, alterada por sus huellas y las del visitante anterior. Pero algo más captó la luz. Miles de pequeñas huellas en miniatura creaban intrincados patrones en la superficie polvorienta. ¿Qué las había hecho? Everett se preguntó, agachándose para verlas más de cerca. La respuesta llegó en forma de un suave susurro procedente de la oscuridad que tenían delante. La linterna especial de Lily reveló lo que el haz más potente de Everett había pasado por alto de alguna. Pequeñas criaturas correteaban por los bordes del túnel. Se parecían a escarabajos, pero sus carropus brillaban débilmente con bioluminiscencia, creando un sutil brillo azul verdoso. Mamá los llamaba portadores de luz. Lily susurró. Dijo que ayudan a crecer a las plantas especiales. Everett miró a su hija. Te lo contó en los cuentos antes de dormir. La expresión de Lily era solemne. Pensaba que eran inventados. Los escarabajos parecieron responder a la voz de Lily, y varios de ellos cambiaron de dirección para acercarse a ella. Uno se subió a su mano extendida, y sus diminutas patas le hacían cosquillas en la palma mientras su brillo se intensificaba. «¿Te recuerdan?», dijo Everett en voz baja, observando con asombro. Los susurros crecieron brevemente, luego se apagaron, dejando un silencio expectante. Más adelante, el túnel se curvaba bruscamente y una luz de diferente calidad se filtraba alrededor de la curva. No era el blanco intenso de sus linternas, ni el amarillo cálido de los faroles, sino un azul suave y pulsante. La primera cámara, leyó Lily en el mapa. Eso es lo que hay a la vuelta de la esquina. El escarabajo en su palma agitó sus delicadas alas translúcidas y alzó el vuelo, revoloteando ante ellos momentáneamente antes de continuar por el túnel, una guía luminosa que les indicaba el camino hacia lo desconocido. El escarabajo los guió tras la curva, su brillo bioluminiscente creando sombras danzantes en las paredes del túnel. A medida que lo seguían, la suave luz azul se intensificó y el pasadizo se abrió a una cámara abovedada de unos 9 metros de diámetro. Everett se detuvo en el umbral, con la respiración entrecortada. Lily se apretó contra él, su pequeña mano buscando la de él. «Es precioso», susurró. La cámara estaba llena de vida gracias a la luz. Plantas diferentes a todas las que Everett había estudiado llenaban el espacio, helechos con frondas translúcidas que emitían un suave resplandor azul, setas que pulsaban con luz ámbar y enredaderas en flor que se enroscaban en espalderas artificiales, con sus flores irradiando un suave tono lavanda. El techo había sido tallado para crear una claraboya central, un estrecho conducto que presumiblemente llegaba hasta la superficie, permitiendo que un rayo de luz solar natural atravesara la oscuridad. Clara Ara había creado un jardín subterráneo, algo imposible en el corazón de la montaña. A lo largo de las paredes había bancos de trabajo cubiertos de equipo científico, microscopios, centrífugas, cámaras de cultivo de vidrio y docenas de frascos etiquetados que contenían muestras en diversas etapas de crecimiento. Junto a cada estación había apilados ordenadamente cuadernos llenos de la meticulosa documentación de Clara Ara. «Tu madre estaba estudiando estas plantas», murmuró Everett.
acercándose a una mesa donde se conservaban cuidadosamente especímenes prensados entre láminas de vidrio. Especies que nunca había visto antes, dijo Lily mientras se acercaba a una estantería con recipientes transparentes que contenían plántulas. Me enseñó fotos de estas. Dijo que eran su proyecto especial. Everett examinó uno de los especímenes, una pequeña planta parecida a un helecho con 5 hojas lobuladas que parecían latir débilmente, incluso después de haber sido prensadas. La etiqueta decía, espécimen 37B, cultivo de tercera generación, actividad enzimática un 83% por encima del nivel de referencia, posibles aplicaciones terapéuticas, regeneración celular, modulación inmunológica. Al recorrer la cámara, encontró más pruebas de la investigación de Clara, placas de Petri con cultivos de plantas, registros minuciosos de las tasas de crecimiento y análisis químicos, y una unidad refrigerada que almacenaba lo que parecían ser extractos refinados en viales etiquetados. Tu madre estaba haciendo investigación farmacéutica, se dio cuenta en voz alta. Estas plantas tienen propiedades medicinales. Las utilizaba para ayudar a la gente, dijo Lily con certeza, tocando con ternura una enredadera brillante. ¿Recuerdas cuando la señora Patterson enfermó el invierno pasado? Mamá le dio algo que la curó. Alfred recordaba que la anciana tendera del pueblo había estado postrada en cama con neumonía, y su estado se había deteriorado hasta que Clara le llevó un té de hierbas especial. En pocos días, la señora Patterson se había recuperado por completo. En aquel momento, Everett lo había atribuido al conocimiento de Clara sobre los remedios tradicionales. Ahora comprendía que ella había estado utilizando algo mucho más extraordinario. Papá, mira esto. Lily se detuvo ante una caja de cultivo de cristal en la que las plantas crecían en filas precisas. A diferencia de las demás, estas parecían normales, sin bioluminiscencia ni estructuras inusuales. Everett leyó la etiqueta. Especímenes de control, variedad de superficie. Junto a ella había otro recipiente con la etiqueta especímenes adaptados a cuevas, generación 1. El contraste era enorme. Las plantas de superficie eran especies reconocibles, Gentian, Arnica, Valerian, mientras que sus homólogas subterráneas habían evolucionado, con diferencias sorprendentes, tejidos luminosos, estructuras foliares modificadas y sistemas radiculares mejorados. Se trata de las mismas plantas, se dio cuenta, pero estas se han adaptado a la vida subterránea. Cerca había una revista botánica abierta. La letra de Clara llenaba sus páginas. El proceso de adaptación continúa acelerándose más allá de los parámetros esperados. Las plantas expuestas a las condiciones únicas de las cámaras sufren modificaciones genéticas significativas en 3 generaciones. Los simbiontes de los escarabajos parecen facilitar estos cambios, posiblemente a través de transferencias enzimáticas durante la polinización. Lo más intrigante es la potencia medicinal mejorada. Los compuestos que antes estaban presentes en cantidades trazas, ahora se sintetizan en concentraciones entre 50 y 100 veces mayores que en las variedades de superficie. Everett pasó la página y encontró una fotografía sujeta con un clip al diario. Clara estaba arrodillada en esta misma cámara, rodeada de plantas brillantes, con una expresión de asombro y determinación. La foto tenía una fecha de 2 años antes. Encontró algo extraordinario, dijo en voz baja. Algo que podría cambiar la medicina para siempre. ¿Es por eso que la gente mala lo quiere?, preguntó Lily. Su perspicacia lo sorprendió. Creo que sí, cariño. Continuó examinando las mesas de trabajo y encontró más pruebas de la meticulosa investigación de Clara. Tu madre descubrió plantas que podían curar de formas que la medicina moderna no puede. Eso es muy valioso. Sobre la mesa central había una colección de muestras botánicas en recipientes sellados, cada uno etiquetado con nombres científicos y fechas. Uno de los recipientes estaba marcado con una etiqueta roja. Manejarse con extrema precaución. Tóxico en estado natural. Everett lo levantó con cuidado. Dentro había una pequeña raíz de aspecto anodino, con la pulpa azul oscuro expuesta donde había sido cortada. Aquí es donde empezó todo, murmuró. El espécimen original que la llevó hasta aquí. Junto a él, una anotación en un cuaderno decía: la exposición a extractos sin procesar sigue produciendo síntomas preocupantes. Se han implementado protocolos de protección para su manipulación. Se requiere un mayor refinamiento antes de que se puedan desarrollar aplicaciones terapéuticas de forma segura. La última pieza
encajó en la mente de Everett la misteriosa enfermedad de Clara. Los síntomas que habían desconcertado al doctor Jenkins provenían de su trabajo con estas plantas. Se había envenenado accidentalmente durante su investigación y ahora quienquiera que hubiera estado allí antes que ellos buscaba los frutos de su fatal dreyer. Everett volvió a colocar con cuidado el recipiente de la muestra, con la mente acelerada por las implicaciones. La cámara contaba una historia de brillante investigación, minuciosa documentación y fatales errores de cálculo. Clara había descubierto algo milagroso, pero lo había pagado con su vida. Papá, la voz de Lily atrajo su atención hacia un pequeño nicho escondido detrás de un grupo de helechos brillantes. Hay algo con nuestros nombres. En el nicho había un recipiente metálico sellado con una cerradura de combinación. Una etiqueta pegada en la tapa decía simplemente, para Everett y Lily. Cuando encontréis el camino hasta aquí, ella sabía que vendrían. ¿Sabes la combinación?, preguntó Lily. Everett estudió la cerradura, pero no era su aniversario ni el cumpleaños de Lily. Clara habría elegido algo más seguro, sabiendo lo que contenía la caja. El día que encontramos la guarida del lobo, dijo de repente, la expedición que los había reunido por primera vez en la montaña. Clara documentaba la flora alpina mientras Everett rastreaba a una loba y sus cachorros. Era el 17 de abril. Son 4 números. Lily observó 0417. Everett marcó la combinación. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había una tableta resistente a la intemperie, un cargador solar portátil y una nota manuscrita con la letra precisa de Clara. Esto explica todo lo que no pude decirles en vida. Perdón por los secretos, amores míos. El conocimiento es una carga, pero también un regalo. Everett conectó la tableta al cargador y la colocó bajo el haz de luz que entraba por el hueco del techo. Tras unos minutos, la pantalla se encendió y mostró un archivo de video titulado Sí me voy. Pulsó el botón de reproducción. El rostro de Clara llenó la pantalla, grabado en esta misma cámara, rodeado de plantas que brillaban suavemente. Parecía cansada, pero decidida, con los ojos brillantes y llenos de determinación. Everett, Lily, comenzó con una voz que les hizo estremecer a ambos. Si estáis viendo esto, es que ya no estoy, habéis encontrado mi trabajo. Debería haberlo compartido con vosotros hace años, pero pensé que manteneros alejados de ello os mantendría a salvo. Me equivoqué. Se movió, ajustando la cámara para mostrar más de la sala que había detrás de ella. Lo que encontré aquí va más allá de cualquier cosa en la ciencia botánica moderna. Estas plantas evolucionaron aisladas durante miles de años, desarrollando propiedades que podrían revolucionar la medicina. Pueden curar enfermedades que consideramos incurables, regenerar tejidos dañados y fortalecer el sistema inmunológico más allá de lo que comprendemos actualmente. Clara levantó una hoja brillante, cuyos bordes pulsaban con luz azul. Yo no descubrí este lugar. Me trajeron aquí. Hace 7 años formaba parte de un equipo de investigación del gobierno que estudiaba plantas medicinales raras en regiones remotas. Nos contrató una empresa farmacéutica llamada Nexus Biologics. Cuando encontré el primer espécimen, esa raíz azul que probablemente ya hayas visto, sus propiedades eran tan extraordinarias que se lo oculté a mi equipo. Su expresión se ensombreció. Tenía una buena razón. Nexus no estaba desarrollando medicamentos para las personas. Estaban desarrollando agentes biológicos para aplicaciones militares. Armas, Everett. Querían convertir la naturaleza en un arma. Dejó la hoja sobre la mesa, con las manos visiblemente temblorosas. Cogí el espécimen y mi investigación, y desaparecí en estas montañas. Un anciano de la tribu indígena que una vez vivió aquí me encontró acampando cerca de la entrada de la primera cueva. Llevaba décadas protegiendo estas plantas, el último de una larga línea de guardianes. Me mostró el sistema de túneles, me enseñó sobre los escarabajos simbióticos, me ayudó a comprender lo que había encontrado. Clara miró directamente a la cámara, con una mirada intensa. El hombre murió hace 2 años, lo que me convirtió en la única guardiana, pero Nexus nunca dejó de buscarme. Me han rastreado durante años, acercándose cada vez más. Recientemente, me encontraron. Tragó saliva. He tenido cuidado con los extractos refinados, pero no lo suficiente. La exposición es acumulativa. Los síntomas comienzan con temblores y luego progresan hasta la insuficiencia orgánica. Una vez que comienza, no hay tratamiento. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lily, ¿recuerdas cuando tenías 5 años y tuviste esa fiebre misteriosa? Ninguno de los médicos pudo diagnosticarla. Te estabas muriendo, cariño. Desesperada,
Utilicé un extracto diluido de estas plantas. Te salvó, pero también te cambió. Ahora tienes una conexión con este lugar. Puedes ver cosas que otros no ven, sentir cosas sobre las plantas. Por eso tu linterna te muestra lo que otros no ven. Everett miró a su hija, que observaba la pantalla con solemne reconocimiento más que con sorpresa. He escondido la documentación completa de mi investigación en la cámara principal, lo que yo llamo el santuario. Está más adentro del sistema de túneles, a través del pasaje marcado con el símbolo de la espiral. Pero ten cuidado, si Nexus lo encuentra, lo explotarán por motivos equivocados. Clara se inclinó hacia la cámara. Hay buenas personas que pueden ayudar a proteger este descubrimiento. Asegúrate de que beneficie a la humanidad en lugar de perjudicarla. La doctora Eleanor Chen, del Instituto Global de Investigación Botánica. Ella fue mi mentora antes de Nexus y confío plenamente en ella. Entregadle mi investigación. Su expresión se suavizó. Os quiero a los dos más que a nada en este mundo. Siento la carga que os he impuesto, pero juntos sois más fuertes de lo que creéis. El video terminó, congelándose en el rostro de Clara, cansada, decidida y llena de amor. Lily tocó la pantalla con delicadeza. Sabía que se estaba muriendo. Everett asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Todo el secretismo, todos los cuidadosos preparativos. Clara había estado protegiendo algo mucho más grande de lo que él había imaginado, y ahora esa protección recaía sobre ellos. Everett se quedó mirando la tableta mucho tiempo después de que el video terminara, procesando las revelaciones de Clara. Ahora todas las piezas encajaban, sus viajes secretos, su equipo especializado, los misteriosos visitantes antes de su muerte. Tenemos que encontrar a este Dr. Chen, dijo finalmente. Pero primero deberíamos ver el santuario, la cámara principal, mencionó Clara. ¿Qué pasa con la gente que busca la investigación de mamá?, preguntó Lily, con una expresión seria en su joven rostro. Los que quieren fabricar armas tendrán cuidado, prometió Everett, aunque la incertidumbre le carcomía por dentro. Recojamos lo que necesitamos de aquí y sigamos adentrándonos. Fotografió las notas de Clara con su teléfono y recogió varios recipientes sellados con muestras, que guardó cuidadosamente en su mochila. Envolvió la muestra original de la raíz azul en un paño y la guardó en un bolsillo interior. ¿Lista?, le preguntó a Lily, que había estado examinando en silencio las plantas bioluminiscentes. Ella asintió con la cabeza, con su linterna amarilla, ya apuntando hacia el túnel marcado con el símbolo en espiral. Los Beatles parecían sentirse atraídos por ella. Varios de ellos revoloteaban cerca como si esperaran para escoltarlos. Antes de que pudieran marcharse, un chirrido mecánico resonó en la cámara. Everett se quedó paralizado, pero luego se dio cuenta de que provenía de su propio bolsillo. Sacó su teléfono satelital, el de emergencia que guardaba para su trabajo de campo, del que solo 3 personas tenían el número. Hola, es Harriet Jenkins. La voz de la doctora era susurrante, urgente. ¿Estás en la cabaña? No, estamos fuera, respondió con cautela. No vuelvas allí. Hace una hora llegaron al pueblo unos hombres en todoterrenos preguntando por ti y por Lily. Decían ser de algún departamento de salud que investigaba la muerte de Clara, pero Miguel, el de la tienda, vio armas debajo de sus chaquetas. A Everett se le heló la sangre. Han subido a la cabaña. 2 vehículos se dirigieron hacia allí. Te llamo desde el teléfono fijo de la clínica, ya que preguntaban si alguien tenía tu número de teléfono. Una pausa. Everett, ¿en qué se había metido Clara? Pensó en cuánto debía contarle. En algo importante, Harriet. Algo que podría ayudar a mucha gente o perjudicarla si cayera en malas manos. Estos hombres no parecen del tipo que ayuda a los demás. Otra pausa. La cabaña de Martina está vacía durante la temporada. Está llena de provisiones y a nadie se le ocurriría buscaros allí. Gracias, dijo Everett. Nos pondremos en contacto cuando podamos. Cuando terminó la llamada, Lily ya estaba recogiendo sus cosas. Nos han encontrado, ¿verdad? Los malos del video de mamá. Nos están buscando. Everett la corrigió tratando de proyectar más confianza de la que sentía. Pero aún no nos han encontrado. Apagaron las linternas en la primera cámara y continuaron por el túnel marcado con espirales, moviéndose con mayor urgencia. Este pasaje descendía más abruptamente y el aire se volvía notablemente más cálido y húmedo. Después de 20 minutos de avanzar con cuidado, Lily se detuvo de repente. ¡Escucha! Everett contuvo la respiración.
Muy por detrás de ellos, resonando a través del sistema de túneles, se oía el inconfundible sonido de voces, distantes pero reales. «Hay alguien en los túneles», susurró. Aceleraron el paso sin preocuparse ya por el sigilo. El túnel se bifurcaba y, sin dudarlo, Lily tomó el ramal de la derecha, y los Beatles la siguieron. Everett confió en su instinto, recordando las palabras de Clara Ara. Ella tiene una conexión con este lugar. El pasadizo se estrechó, obligándolos a agacharse. La luz de sus linternas reveló huellas de botas en la tierra blanda, las mismas huellas pesadas que habían notado antes. Quienquiera que hubiera explorado estos túneles antes que ellos había tomado esta ruta. El príncipe terminó abruptamente en una sección de pared que parecía sólida. Everett pasó las manos por la superficie, sin encontrar ningún mecanismo ni puerta evidentes. «Es un callejón sin salida», murmuró. Lily negó con la cabeza y dirigió su linterna especial hacia la pared. Bajo su haz aparecieron marcas tenues que la luz de Everett no había revelado. Símbolos como los que habían visto antes, formando un patrón circular. «Mamá me enseñó esto», susurró Lily. «Es una puerta, pero hay que saber cómo abrirla». Tocó unos símbolos concretos en secuencia con un suave chirrido. Una sección de la pared se retiró y luego se deslizó hacia un lado, revelando un pasadizo oculto. «¿Cómo lo sabías por sus historias?», preguntó Lily con sencillez. Ella los llamaba los pasadizos de los guardianes. Se deslizaron por la abertura. Una vez dentro, Lily pulsó otro símbolo y la pared se cerró detrás de ellos. Justo a tiempo, los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes. Los haces de luz de las linternas se veían a través de las rendijas antes de que la puerta se cerrara por completo. Este nuevo túnel era diferente. Las paredes eran más lisas y la construcción más refinada. Pequeños nichos contenían lámparas de cristal apagadas que Lee iluminó sistemáticamente con una herramienta de encendido que colgaba de la pared. Los cristales brillaban con una luz azul blanquecina similar a la de las plantas bioluminiscentes. «Son raíces de emergencia», explicó Lily, moviéndose con sorprendente confianza. «Mamá decía que conectan todas las cámaras importantes, pero permanecen ocultas para aquellos que no pertenecen a ella». Everett miró a su hija con una nueva comprensión. Los cuentos para dormir de Clara Ara habían sido una preparación para que Lily supiera cómo navegar por estos pasadizos si fuera necesario. «¿Sabes cómo llegar al santuario?», preguntó. Lily asintió, con su pequeño rostro solemne a la luz de los cristales. «Sígueme». Detrás de ellos, amortiguados por la puerta oculta, pero aún audibles, se oían los sonidos de sus perseguidores, buscando el camino a seguir. Los pesados pasos y las voces frustradas de hombres que sabían exactamente lo que estaban buscando. La carrera por descubrir a Clara Ara había comenzado. El pasadizo oculto se adentraba más en la montaña. Las lámparas de cristal iluminaban su camino con una luz azul blanquecina constante. Everett se maravilló de la confianza de Lily mientras ella les guiaba, aparentemente familiarizada con cada giro y cruce. «Tu madre te preparó bien», observó en voz baja. Ella decía: «El conocimiento es la mejor protección», respondió Lily, deteniéndose en un cruce para considerar el camino. A la izquierda, el túnel de la derecha conduce a una salida a la superficie. Continuaron en silencio. Los únicos sonidos eran sus pasos y el goteo lejano del agua en algún lugar de la oscuridad. El aire se volvió más cálido, con un aroma dulce y terroso que recordaba al invernadero de Clara Ara. Tras varios giros más, llegaron a una cámara más pequeña que la primera, pero más sofisticada en su construcción. Las paredes eran más lisas aquí, casi pulidas, con intrincados grabados que se extendían en espiral por el techo. En el centro había un pedestal que sostenía una vitrina de cristal sellada. En su interior había un único objeto y una tarjeta de identificación con la fotografía de Clara Ara. El nombre impreso debajo era Red Dog Clara Ara Blackwood, División de Investigación Especial, junto con un sello del gobierno y la designación del proyecto Kennedy. «Tu madre trabajaba para el gobierno», dijo Everett, levantando la vitrina para examinar la tarjeta más de cerca. «Debe de ser de antes de que desapareciera». «Hay otro mensaje». Lily señaló una tableta similar a la que habían encontrado antes, que descansaba en una base de carga junto al pedestal. Everett activó la pantalla. El rostro de Clara Ara apareció una vez más, pero parecía más joven, con el pelo más corto y una expresión menos marcada por los montañeros. «Esta grabación es de hace 5 años», comenzó. «A estas alturas,
Ya habrás visto mi primer mensaje y sabrás de mi trabajo con las plantas. Pero hay más cosas que debes saber sobre el proyecto Génesis y por qué huí. Levantó la insignia que acababan de encontrar. Me reclutaron para una iniciativa secreta de investigación botánica destinada a desarrollar tecnologías médicas basadas en plantas. La misión oficial era humanitaria, crear tratamientos para enfermedades resistentes a la medicina convencional. Nuestro equipo logró avances extraordinarios, especialmente con especímenes raros de ecosistemas aislados. La expresión de Clara Ara se acercó a la cámara y bajó la voz. Cuando le expresé mi preocupación a mi supervisor, me apartaron de las áreas clave de investigación, pero no antes de descubrir que Nexus ya había comenzado las pruebas de armamento, sin autorización y sin supervisión. Recopilé lo que pude sobre el armamento de las plantas y me retiré de la investigación. Se inclinó hacia la cámara y bajó la voz. Cuando planteé mis preocupaciones a mi supervisor, me apartaron de las áreas clave de investigación, pero no antes de descubrir que Nexus ya había comenzado las pruebas de conversión en armas, sin autorización y sin supervisión. Reuní todas las pruebas que pude y planeé dar el golpe. Clara Ara levantó un frasco que contenía un líquido azulado. Entonces encontré la muestra de raíz en estas montañas. Sus propiedades eclipsaban todo lo que habíamos estudiado en el laboratorio. Me di cuenta de que si Nexus lo obtenía, el potencial de conversión en armas sería catastrófico. Así que tomé una decisión. Cogí mi investigación y el espécimen y desaparecí. Dejó el frasco sobre la mesa. Establecí contacto con un anciano de la tribu indígena que una vez pobló estas montañas. Me mostró el sistema de túneles y me enseñó sobre las plantas que habían evolucionado aquí en aislamiento durante miles de años. Me explicó que su pueblo había sido guardianes de estas plantas durante generaciones, utilizando sus propiedades curativas, pero protegiéndolas de la explotación. La expresión de Clara Ara se suavizó mientras continuaba. Entonces Lily enfermó. Una fiebre que ningún médico podía diagnosticar. En realidad se trataba de una rara enfermedad autoinmune, mortal sin tratamiento. Desesperada, utilicé un extracto refinado de las plantas. Hizo una pausa, con emoción en su rostro. Le salvó la vida, pero hizo más que eso. La cambió a nivel celular, creó una relación simbiótica entre ella y las plantas. Por eso puede ver cosas que otros no ven. Por eso puede comunicarse con los Beatles, por eso las plantas responden a su presencia. Everett miró a Lily, que observaba la pantalla con solemne reconocimiento. He continuado mi investigación, refinando los extractos y documentando las propiedades de la planta. El potencial curativo es enorme. El cáncer, las enfermedades degenerativas, las lesiones traumáticas, todo ello se puede tratar con compuestos de estas plantas debidamente procesados. Clara Ara levantó un cuaderno lleno de fórmulas escritas a mano. Toda mi investigación está almacenada en el santuario, la cámara principal. Pero Everett, Lily, debéis llevársela a la doctora Eleanor Chen, del Instituto Global de Investigación Botánica. Ella tiene la integridad y la influencia necesarias para garantizar que este descubrimiento beneficie a la humanidad sin caer en el desarrollo de armas. Su expresión se volvió urgente. Nexus nunca ha dejado de buscarme. Me han rastreado hasta estas montañas y se están acercando. Si estáis viendo esto, es posible que ya hayan encontrado la cabaña. Tienen que llegar al santuario, recuperar toda mi investigación y escapar por la salida este. Está a 8 kilómetros de la cabaña, cerca de la antigua torre de vigilancia contra incendios. Clara Ara respiró hondo. Una última cosa. La enfermedad que probablemente me quitó la vida no se debió solo a una exposición descuidada. He estado probando metódicamente los extractos en mí misma, documentando los efectos. Conocía los riesgos, pero el potencial de ayudar a la gente superaba mi seguridad personal. Esa decisión fue solo mía. Sonrió con tristeza. Os quiero a los dos. Confía en el instinto de Lily en los túneles. Ella está conectada a este lugar de formas que ni siquiera ella comprende del todo todavía. Juntos sois más fuertes que separados. La grabación terminó. Everett se quedó inmóvil, asimilando esta profunda verdad. Clara Ara no había sido solo una investigadora botánica que tropezó con un descubrimiento. Era una científica del gobierno que se convirtió en denunciante y luego en guardiana de algo tan poderoso que podía cambiar el curso de la medicina, o, en manos equivocadas, convertirse en un arma más allá de lo imaginable. Everett corrió por el túnel lleno de humo, con los pulmones ardiendo, guiándose por la memoria y el instinto. La neblina luminosa les había dado tiempo
pero los cazadores profesionales no se detendrían por mucho tiempo. En el cruce que Lily había mencionado, la encontró esperando, pegada a la pared, con los ojos muy abiertos pero tranquila. Por aquí, susurró, señalando el pasillo más a la derecha. Es más largo, pero menos obvio. Avanzaron rápidamente por el túnel más estrecho, que giraba bruscamente hacia arriba antes de nivelarse. Las lámparas de cristal estaban apagadas, pero un rastro de escarabajos que brillaban suavemente proporcionaba la luz suficiente para no tropezar. ¿Cómo sabes por dónde ir?, preguntó Everett mientras navegaban por una intersección particularmente compleja. Lo siento, respondió Lily. Es como recordar un lugar en el que has estado antes. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente solo fueron 40 minutos, el túnel comenzó a cambiar de aspecto. Las paredes lisas dieron paso a superficies más naturales y el aire traía un ligero aroma a y nieve. Se estaban acercando a la superficie. El pasadizo terminaba en una escalera de piedra que conducía a una puerta de madera empotrada en el techo. A diferencia de la trampilla de la cabaña, esta estaba reforzada con bandas metálicas y asegurada con un mecanismo de cierre inusual. ¿Sabes cómo abrirla?, preguntó Everett, examinando el diseño desconocido. Lily asintió con la cabeza y se acercó a un pequeño hueco junto a la puerta donde se escondía una llave intrincadamente tallada. La introdujo en la cerradura, la giró siguiendo un patrón específico y el mecanismo se liberó con un suave clic. La puerta se abrió a lo que parecía ser el suelo de una pequeña cabaña. Al salir, Everett se fijó inmediatamente en tres cosas. La cabaña estaba caliente, el fuego crepitaba en una chimenea de piedra, y no estaban solos. Un anciano estaba sentado en una silla hecha a mano junto al fuego, con el rostro curtido y tan rugoso como la piedra de la montaña. Profundas arrugas surcaban su piel cobriza, y su cabello plateado estaba recogido en una sola trenza que le caía sobre un hombro. Los miró con ojos oscuros que no mostraban sorpresa ni preocupación. La familia de Clara, dijo con una voz que parecía el viento entre la hierba seca. Os estaba esperando. Lily no mostró ningún temor y se acercó al anciano con reconocimiento en los ojos. Usted es el de la fotografía de mamá, el guardia en que la precedió. El hombre asintió con la cabeza. Soy Joseph Dos Ríos. Clara Ara me llamaba maestro. Su mirada se posó en Everett. Usted es el hombre lobo, dijo ella. Everett dio un paso adelante con cautela. Conocía a mi esposa. Le enseñé sobre las plantas. Ella me enseñó sobre ciencia. Juntos, protegimos el corazón de las montañas. Joseph señaló las sillas junto al fuego. Sentaos, tenéis preguntas, pero poco tiempo. Mientras se acomodaban junto al calor, Everett observó el interior escaso pero funcional de la cabaña. Estantes llenos de frascos con plantas secas y tinturas, muebles hechos a mano y, lo más interesante, equipo científico moderno discretamente escondido en una esquina. Los hombres que nos perseguían, comenzó Everett, llegaron hace 3 días. Joseph terminó de vigilar la montaña, colocando trampas, buscando el trabajo de Clara Ara. Se volvió hacia Lily. Has estado en el santuario. ¿Has visto lo que ella protegía? Lily asintió. Los deslizamientos brillantes que pueden curar a las personas. Mamá dijo, son especiales, son antiguas, corrigió Joseph con delicadeza. Mi pueblo las descubrió hace siglos, cuando un terremoto dejó al descubierto la gran cueva. Nuestros curanderos aprendieron sus propiedades y las utilizaron con moderación para tratar enfermedades. Nos convertimos en sus guardianes, protegiéndolas de aquellos que querían explotarlas. De una caja de madera situada junto a su silla, Joseph sacó una fotografía descolorida en la que aparecía una versión mucho más joven de sí mismo, junto a una mujer que se parecía a Clara Ara, ambos con batas de laboratorio y un edificio universitario visible al fondo. Cuando era joven, estudié medicina con plantas autóctonas en la universidad. La madre de Clara Ara era mi profesora. Años más tarde, cuando Clara Ara vino a estas montañas como científica del gobierno, la reconocí. Everett estudió la fotografía con sorpresa. Clara Ara nunca mencionó que su madre fuera etnobotánica. Hay muchas cosas que no te contó, dijo Joseph sin juzgarla, para protegerte a ti y al conocimiento. Pero me lo contó en sus historias, interrumpió Lily, sobre ti y los Beatles y cómo encontrar los caminos ocultos. El rostro curtido de Joseph se suavizó. Ella te preparó, pequeño. Sabía en qué te convertiría. ¿Qué quieres decir?, preguntó Everett. El anciano estudió a Lily con ojos entendidos. Cuando Clara Ara utilizó la medicina vegetal para salvar a su hija, creó algo nuevo.
un puente entre mundos. La niña puede hablar con las plantas y sus guardianes. Asintió con la cabeza hacia un pequeño escarabajo que los había seguido desde el túnel y que ahora descansaba en el hombro de Lily. Los portadores de luz la reconocen como guardiana. Lily tocó al escarabajo con delicadeza. Mamá dijo que yo era diferente después de enfermarme. No enfermarte, corrigió Joseph. Transformarte, como todos los guardianes deben hacer. Everett, los hombres que te persiguen no se detendrán. Han invertido demasiado y lo que Clara descubrió vale miles de millones para ellos. Armas más valiosas que el oro. Tenemos su investigación, dijo Everett, dando una palmada al disco duro que llevaba en el bolsillo. Tenemos que llevársela a la doctora Eleanor Chen, del Instituto Global de Investigación Botánica. Joseph asintió. Una buena elección, pero primero, debes escapar de la montaña. Están cerrando el cerco, vigilando todos los caminos. Se levantó con rigidez y sacó un estuche de cuero gastado de una estantería. Clara te dejó esto. Dentro había un teléfono satelital, más nuevo que el de Everett, y una memoria USB con la etiqueta Seguro. El teléfono tiene un número programado, un amigo que puede ayudarte a contactar con la doctora Chen. La memoria contiene pruebas de lo que Nexus Biologics planeaba hacer con los compuestos de la planta. Clara lo llamaba su hombre muerto Nix. Desde fuera llegó el sonido lejano de un motor en algún lugar de la carretera de montaña. Joseph se acercó a una ventana y miró a través de una rendija en las contraventanas. Están buscando metódicamente. Esta cabaña será descubierta por la mañana, dijo volviéndose hacia Everett con grave determinación. Yo los alejaré del camino oriental al amanecer. Tú llevarás a la niña al antiguo camino minero más allá de la cresta. No puedes enfrentarte a ellos solo, protestó Everett. Estos hombres son peligrosos. Joseph sonrió y un destello de feroz orgullo cruzó sus antiguos rasgos. He protegido estas montañas durante 60 años, Wolfman. Tengo caminos que ellos nunca encontrarán y aliados que no pueden ver. Su mano se posó brevemente sobre la cabeza de Lily. Ahora la custodia pasa a una nueva generación. El amanecer pintaba el cielo oriental con un fuego pálido. Mientras Everett y Lily se preparaban para abandonar la cabaña de Joseph, el anciano los había equipado con lo esencial. Comida seca, pastillas potabilizadoras, un mapa topográfico marcado con rutas seguras y, lo más importante, conocimientos. El camino minero se utiliza muy poco, explicó Joseph, trazando el camino en el mapa. Os llevará a la autopista 16. Desde allí podéis llegar a la ciudad de Riverton, donde mi amigo es dueño del motel Blue Spruce. Entrégale esto. Le entregó a Everett una ficha de madera tallada con un intrincado símbolo en espiral. Él os proporcionará transporte a la ciudad. ¿Y tú?, preguntó Lily con preocupación en su joven voz. El rostro curtido de Joseph se suavizó. Crearé una distracción en la ladera occidental y luego volveré a los túneles. La montaña protege a los suyos. Antes de que pudieran seguir hablando, Joseph levantó la cabeza de golpe y su cuerpo se tensó como un ciervo que huele a un depredador. «Viene alguien», susurró, moviéndose silenciosamente hacia la ventana. Una sola persona a pie. Everett se unió a él, mirando a través de la estrecha rendija de las contraventanas. A través de la niebla matinal, se acercaba una figura familiar. Miguel Santos, de la tienda general del pueblo, con el aliento formando nubes en el aire frío. «Es Miguel», dijo Everett con alivio. «Es un amigo». La expresión de Joseph siguió siendo cautelosa. «¿Cómo conoce este lugar?». La pregunta quedó en el aire cuando Miguel llegó a la puerta de la cabaña y llamó con urgencia. «Everett, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo». Tras un momento de vacilación, Everett abrió la puerta. El rostro de Miguel, normalmente alegre, estaba marcado por la ansiedad, y sus ojos miraban nerviosamente detrás de él. «Gracias a Dios», suspiró. «He estado buscando toda la noche. Tienes que marcharte inmediatamente. Los hombres del pueblo están por todas partes, interrogando a todo el mundo». «¿Cómo nos has encontrado?», preguntó Joseph con voz neutra, pero con aire cansado. Miguel dudó. «Jenkins mencionó que quizá te dirigirías a la antigua torre de vigilancia. Conozco estas montañas. Esta cabaña está de camino». Bajó la mirada. «Pero no era el único», dijo ella. Everett sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el montañero. «¿Qué?». Del bolsillo de su abrigo, Miguel sacó una nota arrugada y se la entregó a Everett. «Me obligaron a llevar esto. Lo siento, amigo mío». La nota era un sencillo mapa dibujado a mano con la ubicación de la cabaña marcada con un círculo y las palabras «La familia Blackwood se dirige aquí con material de investigación. Interceptar con la mínima fuerza».
La niña es un activo clave. Tú los has guiado hasta nosotros. Everett se dio cuenta de que su voz sonaba hueca. No ha sido voluntariamente, protestó Miguel. Su expresión reflejaba una angustia genuina. Vinieron a nuestra casa hace 2 noches. Dijeron que eran agentes del gobierno que investigaban una amenaza biológica. Cuando cuestioné su autoridad, se llevaron a Sofía como garantía de la cooperación de la comunidad. Joseph se movió con una rapidez sorprendente para su edad, reuniendo los artículos esenciales en una bolsa. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora, tal vez menos, respondió Miguel. Se están reuniendo en la estación de guardabosques, planeando su acercamiento. Se volvió hacia Everett. Tenía que avisarte, aunque me estén vigilando. Clara fue buena con mi familia. Trató el asma de Sofía cuando ningún médico podía ayudarla. La mente de Everett se aceleró. La ruta de escape hacia el este que habían planeado se vería comprometida si habían seguido a Miguel. Necesitamos un nuevo camino, le dijo a Joseph. El anciano asintió. Hay otro camino a través del túnel norte. Sale cerca del cañón Bear Creek. Está más lejos de las carreteras, pero es más seguro para evitar que nos persigan. Puedo retrasarlos, se ofreció Miguel. Diles que perdí tu rastro al cruzar el río. Joseph estudió al tendero con atención y luego tomó una decisión. Toma esto. Le entregó a Miguel una pequeña bolsa de hierbas secas para su hija. Le ayudará a respirar cuando la devuelvan. Miguel la aceptó con manos temblorosas. Dicen que están desarrollando medicamentos a partir de las plantas de esta montaña, pero estos hombres no actúan como médicos ni científicos. No lo son, dijo Lily en voz baja. Quieren fabricar armas con las plantas de mamá. Miguel abrió mucho los ojos. ¿Armas? Dios mío. Miró su reloj con ansiedad. Debería volver. Mantén el engaño. Espera, dijo Everett, sorprendido por una idea. ¿Sabes quién los dirige? ¿El hombre que da las órdenes? Un tal Dr. Davis, respondió Miguel. Un hombre alto, con las sienes canosas y una mirada muy fría. Habla del trabajo de Clara como si fuera suyo. Everett lo reconoció al instante. El nombre del segundo video de Clara, su antiguo supervisor en el proyecto Génesis, el que había redirigido su investigación hacia la fabricación de armas. Tenemos que irnos, instó Joseph. Te mostraré la entrada del túnel norte. Mientras recogían sus provisiones, Lily se acercó a Miguel. ¿Sofía estará bien? El tendero se arrodilló a su altura. Es una chica fuerte, como tú, dudó, y luego metió la mano en el bolsillo. Encontré esto en uno de los vehículos de los hombres cuando entregué los suministros. Le entregó una pequeña tarjeta de memoria. No saben que la cogí. Tiene sus logotipos. Quizás te sirva de ayuda. Mientras Miguel se preparaba para marcharse, creando un rastro falso para sus perseguidores, Everett le agarró del hombro. No te culpamos. Te dieron a elegir entre 2 opciones imposibles. Clara me dijo una vez, respondió Miguel en voz baja, que las decisiones más importantes son las que protegen a nuestros hijos. Miró a Lily. Ella lo entendía mejor que nadie. Después de que se marchara, Joseph los condujo a través de una puerta oculta en el sótano de la cabaña hasta otra sección del sistema de túneles. Mientras descendían, Everett examinó la tarjeta de memoria que Miguel les había dado y descubrió que era compatible con la tableta de la estación de investigación de Clara. Al insertarla, la tarjeta reveló una verdad inquietante. Documentos internos de Nexus Biologics que describían el proyecto Cosecha, la incautación prevista de la investigación de Clara y la adquisición del niño sujeto de prueba para su estudio posterior. Lily no era solo la hija de la mujer que había descubierto las plantas. A sus ojos era un experimento exitoso, la prueba viviente del potencial transformador de la planta, y la querían tanto como querían la investigación. Everett corrió por el túnel lleno de humo, con los pulmones ardiendo, guiándose por la memoria y el instinto. La neblina luminosa les había dado tiempo, pero los cazadores profesionales no se detendrían por mucho tiempo. En el cruce que Lily había mencionado, la encontró esperando, pegada a la pared, con los ojos muy abiertos, pero tranquila. Por aquí, susurró, señalando el pasillo más a la derecha. Es más largo, pero menos evidente. Avanzaron rápidamente por el túnel más estrecho, que giraba bruscamente hacia arriba antes de nivelarse. Las lámparas de cristal estaban apagadas, pero un rastro de escarabajos que brillaban suavemente proporcionaba la luz suficiente para no tropezar. ¿Cómo sabes por dónde ir?, preguntó Everett, mientras atravesaban una intersección especialmente compleja. Lo siento, respondió Lily simplemente. Es como recordar un lugar en el que has estado antes. Después de lo que parecieron horas,
pero que probablemente solo fueron 40 minutos. El túnel comenzó a cambiar de carácter. Las paredes lisas dieron paso a superficies más naturales, y el aire traía un ligero aroma a pino y nieve. Se estaban acercando a la superficie. El pasadizo terminaba en una pequeña escalera que conducía a una puerta de madera empotrada en el techo. A diferencia de la trampilla de la cabaña, esta estaba reforzada con bandas metálicas y asegurada con un mecanismo de cierre inusual. ¿Sabes cómo abrirla?, preguntó Everett, examinando el diseño desconocido. Lily asintió con la cabeza y se acercó a un pequeño hueco junto a la puerta donde se escondía una llave intrincadamente tallada. La introdujo en la cerradura, la giró siguiendo un patrón específico y el mecanismo se liberó con un suave clic. La puerta se abrió a lo que parecía ser el suelo de una pequeña cabaña. Al salir, Everett se fijó inmediatamente en tres cosas. La cabaña estaba caliente, el fuego crepitaba en una chimenea de piedra, y no estaban solos. Un anciano estaba sentado en una silla artesanal junto al fuego. Su rostro curtido tenía la textura de la piedra de la montaña. Profundas arrugas surcaban su piel cobriza y su cabello plateado estaba recogido en una sola trenza que le caía sobre un hombro. Los miró con ojos oscuros que no mostraban sorpresa ni preocupación. «La familia de Clara», dijo con una voz que parecía el viento entre la hierba seca. «Os estaba esperando». Lily no mostró miedo alguno y se acercó al anciano con reconocimiento en la mirada. «Tú eres el de la fotografía de mamá», el guardián que tenía delante. El hombre asintió con la cabeza. «Soy Joseph Dos Ríos. Clara Ara me llamaba maestro». Su mirada se posó en Everett. «Tú eres el hombre lobo que ella eligió». Everett dio un paso adelante con cautela. «Conocías a mi esposa. Yo le enseñé sobre las plantas. Ella me enseñó sobre ciencia. Juntos protegimos el corazón de las montañas». Joseph señaló las sillas junto al fuego. «Sentaos. Tenéis preguntas, pero poco tiempo». Mientras se acomodaban junto al calor, Everett observó el interior escaso pero funcional de la cabaña. Estantes llenos de frascos con plantas secas y tinturas, muebles hechos a mano y, lo más interesante, equipo científico moderno, discretamente escondido en una esquina. «Los hombres que nos perseguían», Everett comenzó, «llegaron hace 3 días. Joseph terminó de vigilar la montaña, colocando trampas, buscando el trabajo de Clara Ara». Se volvió hacia Lily. «Tú has estado en el santuario. ¿Has visto lo que ella protegía?». Lily asintió. «Las plantas brillantes que pueden curar a las personas. Mamá dijo que son especiales. Son antiguas». Joseph corrigió suavemente. «Mi pueblo las descubrió hace siglos, cuando un terremoto dejó al descubierto la gran cueva. Nuestros curanderos aprendieron sus propiedades y las utilizaron con moderación para tratar enfermedades. Nos convertimos en sus guardianes, protegiéndolas de aquellos que querían explotarlas». De una caja de madera junto a su silla, Joseph sacó una fotografía descolorida, una versión mucho más joven de sí mismo, junto a una mujer que se parecía a Clara Ara, ambos con batas de laboratorio, con un edificio universitario visible al fondo. «Cuando era joven, estudié medicina con plantas autóctonas en la universidad. La madre de Clara Ara era mi profesora. Años más tarde, cuando Clara Ara vino a estas montañas como científica del gobierno, la reconocí». Everett estudió la fotografía con sorpresa. Clara Ara nunca mencionó que su madre fuera etnobotanista. «Hay muchas cosas que no te contó», dijo Joseph sin juzgar, «para protegerte a ti y al conocimiento, pero me contó en sus historias», interrumpió Lily, «sobre ti y los Beatles y cómo encontrar los caminos ocultos». El rostro curtido de Joseph se suavizó. «Ella te preparó, pequeño. Sabía en qué te convertirías». «¿Qué quieres decir?», preguntó Everett. El anciano observó a Lily con ojos entendidos. «Cuando Clara Ara utilizó la medicina vegetal para salvar a su hija, creó algo nuevo, un puente entre mundos. La niña puede hablar con las plantas y sus guardianes». Asintió con la cabeza hacia un pequeño escarabajo que los había seguido desde el túnel y que ahora descansaba en el hombro de Lily. «Los portadores de la luz la reconocen como guardiana». Lily Dolly se inclinó suavemente. «Mamá dijo que yo era diferente después de enfermar». «No enferma», corrigió Joseph, transformándose como todos los guardianes deben hacerlo, volviéndose hacia Everett. «Los hombres que te persiguen no se detendrán. Han invertido demasiado. Y lo que Clara Ara descubrió vale miles de millones para ellos, armas más valiosas que el oro». «Tenemos su investigación», dijo Everett, dando una palmada al disco duro que llevaba en el bolsillo. «Tenemos que llevárselo a la doctora Eleanor Chan, del Instituto Global de Investigación Botánica». Joseph asintió. «Buena elección,
Pero primero debes escapar de la montaña. Están cerrando el cerco, vigilando todos los caminos. Se levantó con rigidez y cogió un estuche de cuero gastado de una estantería. Clara te dejó esto. Dentro había un teléfono satelital, más nuevo que el de Everett, y una memoria USB con la etiqueta Seguro. El teléfono tiene un número programado, un amigo que puede ayudarte a contactar con la doctora Chen. La memoria USB contiene pruebas de lo que Nexus Biologics planeaba hacer con los compuestos de la planta. Clara lo llamaba su interruptor de hombre muerto. Desde fuera llegó el sonido lejano de un motor en algún lugar de la carretera de montaña que había debajo. Joseph se acercó a una ventana y miró a través de una rendija en las contraventanas. Están buscando metódicamente. Esta cabaña será descubierta por la mañana. Se volvió hacia Everett con grave determinación. Yo los alejaré del camino este al amanecer. Tú llevarás a la niña al antiguo camino minero más allá de la cresta. No puedes enfrentarte a ellos solo, protestó Everett. Estos hombres son peligrosos. Joseph sonrió y un destello de feroz orgullo cruzó sus ancianos rasgos. He protegido estas montañas durante 60 años. Wolfman, tengo caminos que ellos nunca encontrarán y aliados que no pueden ver. Su mano descansó brevemente sobre la cabeza de Lily. Ahora la custodia pasa a una nueva generación. El amanecer pintaba el cielo oriental con un fuego pálido. Mientras Everett y Lily se preparaban para abandonar la cabaña de Joseph, el anciano los había equipado con lo esencial: comida seca, pastillas potabilizadoras, un mapa topográfico marcado con rutas seguras y, lo más importante, conocimiento. El camino minero se usa muy poco, explicó Joseph, trazando el camino en el mapa. Os llevará a la autopista 16. Desde allí podéis llegar a la ciudad de Riverton, donde mi amigo es dueño del motel Blue Spruce. Dale esto. Le entregó a Everett una ficha de madera tallada con un intrincado símbolo en espiral. Él os proporcionará transporte a la ciudad. ¿Y tú?, preguntó Lily, con preocupación en su joven voz. El rostro curtido de Joseph se suavizó. Crearé una distracción en la ladera occidental y luego volveré a los túneles. La montaña protege a los suyos. Antes de que pudieran seguir hablando, Joseph levantó la cabeza bruscamente y su cuerpo se tensó como un ciervo que huele a un depredador. «Viene alguien», susurró, moviéndose silenciosamente hacia la ventana. Una sola persona a pie. Everett se unió a él y miró a través de la estrecha rendija de las contraventanas. A través de la niebla matinal se acercaba una figura familiar. Miguel Santo, de la tienda del pueblo, con el aliento formando nubes en el aire frío. «Es Miguel», dijo Everett con alivio. «Es un amigo». Mantuvo una expresión cautelosa. «¿Cómo conoce este lugar?». La pregunta quedó en el aire cuando Miguel llegó a la puerta de la cabaña y llamó con urgencia. «Everett, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo». Haz dudar un momento. Everett abrió la puerta. El rostro de Miguel, normalmente alegre, estaba marcado por la ansiedad, y sus ojos miraban nerviosamente detrás de él. «Gracias a Dios», suspiró. «He estado buscándote toda la noche. Tienes que irte inmediatamente. Los hombres del pueblo están por todas partes, interrogando a todo el mundo». «¿Cómo nos has encontrado?», preguntó Joseph con voz neutra, pero con aire cansado. Miguel dudó. Jenkins mencionó. «Podrías dirigirte a la antigua torre de vigilancia. Conozco estas montañas. Esta cabaña está de camino». Bajó la mirada. «Pero no fui la única», dijo ella. Everett sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el montañero. «¿Qué quieres decir?». Miguel sacó una nota arrugada del bolsillo de su abrigo y se la entregó a Everett. «Me obligaron a llevar esto. Lo siento, amigo mío». La nota era un sencillo mapa dibujado a mano con la ubicación de la cabaña marcada con un círculo y las palabras «La familia Blackwood se dirige aquí con material de investigación. Interceptar con la mínima fuerza. La niña es un activo clave. Tú lo has traído hasta nosotros». Everett se dio cuenta de que su voz sonaba hueca, aunque no era su intención. Miguel protestó con auténtica angustia en su expresión. «Tienen a mi hija. Vinieron a nuestra casa hace 2 noches. Dijeron que eran agentes del gobierno que investigaban una amenaza biológica. Cuando cuestioné su autoridad, se llevaron a Sofía como garantía de la cooperación de la comunidad». Joseph se movió con una rapidez sorprendente para su edad, reuniendo los artículos esenciales en una mochila. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «1 hora, quizá menos», respondió Miguel. «Se están reuniendo en la estación de guardabosques, planeando su estrategia». Se volvió hacia Everett.
Tenía que avisarte, aunque me estén vigilando. Clara Ara fue buena con mi familia. Trató el asma de Sofía cuando ningún médico pudo ayudarla. La mente de Everett se aceleró. La ruta de escape prevista por el este se vería comprometida si habían seguido a Miguel. Necesitamos un nuevo camino, le dijo a Joseph. El anciano asintió. Hay otro camino a través del túnel norte. Sale cerca del cañón Bear Creek, más lejos de las carreteras, pero más seguro contra la persecución. Puedo retrasarlos, se ofreció Miguel. Diles que perdí tu rastro al cruzar el río. Joseph estudió al tendero con atención y luego tomó una decisión. Toma esto. Le entregó a Miguel una pequeña bolsa de hierbas secas para tu hija. Le ayudará a respirar cuando regresen. Miguel la aceptó con manos temblorosas. Dicen que están desarrollando medicamentos a partir de las plantas de esta montaña, pero estos hombres no actúan como médicos ni científicos. No lo son, dijo Lily en voz baja. Quieren fabricar armas con las plantas de mamá. Miguel abrió mucho los ojos. ¿Armas? ¿Dios me? Miró su reloj con ansiedad. Debo volver, mantener el engaño. Espera, dijo Everett, sorprendido por una idea. ¿Sabes quién los lidera? ¿El hombre que da las órdenes? Un tal Dr. Davis, respondió Miguel. Un hombre alto, con canas en las sienes, ojos muy fríos, habla del trabajo de Clara Ara como si fuera suyo. Everett lo reconoció al instante. El nombre del segundo video de Clara Ara, su antiguo supervisor en el proyecto Génesis, el que había redirigido su investigación hacia la fabricación de armas. Tenemos que irnos, instó Joseph. Les mostraré la entrada del túnel norte. Mientras recogían sus provisiones, Lily se acercó a Miguel. ¿Sofía estará bien? El tendero se arrodilló a su altura. Es una chica fuerte, como tú. Dudó y luego metió la mano en el bolsillo. Encontré esto en uno de los vehículos de los hombres cuando entregué los suministros. Le entregó una pequeña tarjeta de memoria. No saben que la cogí. Tiene sus logotipos. Quizás te sirva de ayuda. Mientras Miguel se preparaba para marcharse, creando un rastro falso para sus perseguidores, Everett le agarró del hombro. No te culpamos. Te dieron a elegir entre dos opciones imposibles. Clara Ara me lo dijo una vez. Miguel respondió en voz baja que las decisiones más importantes son las que protegen a nuestros hijos. Miró a Lily. Ella lo entendía mejor que nadie. Después de que se marchara, Joseph los condujo a través de una puerta oculta en el sótano de la cabaña hasta otra sección del sistema de túneles. Mientras descendían, Everett examinó la tarjeta de memoria que Miguel les había dado y descubrió que era compatible con la tableta de la estación de investigación de Clara Ara. Al insertarla, la tarjeta reveló una verdad inquietante. Documentos internos de Nexus Biologics que describían el proyecto Harvest, la incautación prevista de la investigación de Clara Ara y la adquisición de la niña como sujeto de prueba para estudios posteriores. Lily no era solo la hija de la mujer que había descubierto las plantas. A sus ojos era un experimento exitoso, la prueba viviente del potencial transformador de la planta. Y la querían tanto como querían el túnel norte. Descendía abruptamente antes de nivelarse en un pasaje. Everett no había visto antes. A diferencia de las secciones anteriores, con su cuidadosa ingeniería, esta seguía las formaciones naturales de la cueva, lo que les obligaba a trepar por rocas caídas y vadear arroyos subterráneos poco profundos. Este camino es antiguo, explicó Joseph mientras atravesaban una sección particularmente estrecha utilizada por mis antepasados mucho antes de que Clara Ara ampliara el sistema de túneles. Lily se movía con sorprendente confianza en la oscuridad. Los escarabajos bioluminiscentes se reunían constantemente a su alrededor, proporcionándole una suave iluminación. Everett notó que su número había aumentado. Ahora les acompañaban docenas, respondiendo a la presencia de su hija. Los portadores de la luz saben lo que está en juego, observó Joseph. Protegen a la nueva guardiana. Tras una hora de cuidadoso avance, llegaron a una cámara más pequeña que el santuario, pero de diseño similar. Aquí, la cueva natural había sido modificada con estanterías, un pequeño laboratorio y equipo médico. A diferencia del santuario, con su espectacular pared viva, este espacio estaba claramente diseñado para aplicaciones prácticas. Las instalaciones de tratamiento de Clara Ara, dijo Joseph, señalando la mesa de exploración en el centro, donde ella perfeccionaba los protocolos de curación. Everett examinó el equipo, en su mayor parte de grado hospitalario, que de alguna manera había sido transportado a esta remota cámara subterránea. Ella trataba aquí a los pacientes que no podían ser ayudados por la medicina convencional,
confirmó Joseph. Personas de las comunidades vecinas que habían agotado todas las opciones. Clara Ara desarrolló diferentes fórmulas para diferentes afecciones. En una estantería detrás de la mesa de exploración, había filas de viales sellados que contenían un líquido iridiscente que parecía capturar y reflejar la luz en patrones hipnóticos. Cada uno estaba meticulosamente etiquetado con una afección y una dosis. Linfoma terminal en estadio 4, Parkinson avanzado, exposición aguda a la radiación. Estos son tratamientos completados. Everett se dio cuenta de que estaban listos para su uso. El trabajo terminado de Clara Ara. Joseph estuvo de acuerdo, lo que ella llamaba su legado. Lily se acercó a un archivador en la esquina. Historiales de pacientes, dijo, abriendo un cajón lleno de carpetas. Cada una contenía historiales detallados, fotografías, protocolos de tratamiento y resultados documentados. Everett seleccionó uno al azar, el de una mujer de mediana edad con cáncer de páncreas avanzado, a la que le quedaban 3 meses de vida. Las fotos posteriores la mostraban haciendo senderismo por la montaña, sonriendo ampliamente a la cámara. La fecha indicaba que habían sido tomadas 2 años después de su diagnóstico terminal. Ha curado un cáncer terminal, susurró, y enfermedades degenerativas, envenenamiento por radiación, lesiones cerebrales traumáticas, afecciones que la medicina moderna considera intratables, añadió Joseph, pero necesitaba más tiempo para eliminar los efectos secundarios. ¿Efectos secundarios?, preguntó Everett. El anciano señaló a Lily, que examinaba los frascos con inusual intensidad. Cambios celulares, integración con los compuestos vegetales a nivel genético. En adultos, estos cambios son menores. Respuesta inmunitaria mejorada, curación acelerada. En niños, dejó la implicación en el aire. Clara Ara comprendió. Por eso quieren a Lily. Es la única niña que ha recibido el tratamiento y ha sobrevivido al proceso de integración. Joseph confirmó que Clara Ara perfeccionó la fórmula después de tratar a su hija. Las dosis infantiles de estos frascos son estables y seguras, pero Clara Ara murió antes de publicar sus métodos. Lily se había acercado a un escritorio donde había un diario encuadernado en cuero abierto. Esta es la letra de mamá, dijo, pero no son sus notas científicas. Everett se unió a ella, reconociendo la letra precisa de Clara Ara. A diferencia de su documentación técnica, esto era personal, un registro de las historias de sus pacientes. Cada entrada detallaba no solo los resultados médicos, sino también el impacto humano. Un abuelo que pudo asistir a la boda de su nieta, un profesor que volvió a las aulas, una joven madre que vio crecer a sus hijos. Ella no solo desarrollaba medicamentos. Everett se dio cuenta de que había estado curando a personas todo ese tiempo, con un gran riesgo personal. Joseph añadió, cada tratamiento requería su participación directa. La exponía a los compuestos brutos y el efecto acumulativo la mató. Everett terminó y la última pieza encajó en su sitio. Clara Ara no solo se había envenenado accidentalmente, sino que se había sacrificado, absorbiendo conscientemente la toxicidad con cada tratamiento que administraba. Lily se había desplazado a otra sección de la sala, donde un sofisticado sistema informático zumbaba silenciosamente. Pulsó un botón y se iluminó una pantalla holográfica que mostraba estructuras moleculares girando en 3 dimensiones. El último proyecto de mamá, dijo con certeza. Ella lo llamaba el protocolo universal. La pantalla mostraba la trayectoria evolutiva de los compuestos vegetales desde su forma original hasta sus diversas refinaciones. La estructura final, etiquetada como Generación 7, estaba resaltada con la nota estable, sin residuos tóxicos, lista para su distribución. Ella lo completó, dijo Joseph, o al menos así sonaba su voz. La fórmula final era segura para su uso generalizado. Junto al ordenador había un único frasco de líquido, más radiante que los demás, cuyo contenido iridiscente cambiaba entre el azul, el verde y el violeta. La etiqueta decía simplemente, la cura. Aplicación universal. Everett levantó con cuidado el frasco. Esto es lo que realmente buscan. No solo la investigación o las plantas. Esta fórmula final que podría curar a millones, dijo Joseph, o convertirse en el arma biológica más poderosa jamás creada, dependiendo de quién la controle. Lily tocó el frasco que sostenía su padre, y el líquido del interior pareció responder, brillando con más intensidad durante un instante. Mamá lo hizo para todos, dijo con firmeza. No solo para las personas con dinero o poder.
El sonido de explosiones lejanas resonó en el sistema de túneles, amortiguado, pero inconfundible. Han encontrado una de las entradas principales, dijo Joseph con gravedad. Debemos movernos rápido. Bear Creek Canyon todavía está a 1 hora a través de los túneles. Mientras Everett guardaba el preciado frasco en un contenedor acolchado, Lily descargó todos los datos de la investigación del sistema informático. Joseph reunió los documentos esenciales del archivador, pruebas de los éxitos de Clara Ara, evidencias de lo que su trabajo podía significar para la humanidad. La salida norte os llevará más allá de su perímetro de búsqueda, dijo Joseph mientras se preparaban para partir. Pero primero, hay una cosa más que Clara Ara quería que tuvierais. De un armario cerrado con llave, sacó una caja metálica que contenía un teléfono satelital y una memoria USB, su póliza de seguro. Si nos separamos, usa esto para contactar directamente con Eleanor Chen. Clara Ara lo grabó todo, incluidos los planes de Nexus Biologic para fabricar armas. Las explosiones se hicieron más fuertes, más cercanas. El tiempo se agotaba. Están destruyendo el trabajo de toda su vida, dijo Everett, con la ira creciendo en su pecho. No, respondió Lily con tranquila certeza, acariciando su mochila que contenía la investigación y el preciado frasco. Llevamos con nosotros el trabajo de toda su vida. Las explosiones se hicieron más frecuentes mientras se apresuraban por el túnel norte. Ute y pequeños escombros llovían con cada explosión concusiva. Joseph los guiaba con la confianza de alguien que había recorrido esos caminos durante décadas, su mano curtida, ocasionalmente estabilizando a Lily cuando el suelo temblaba bajo sus pies. Están usando cargas huecas, observó Everett con severidad. Gris militar. No son investigadores, son expertos en demoliciones, destruyendo lo que no pueden controlar, coincidió Joseph. Una táctica tan antigua como la conquista misma. El túnel se estrechó hasta convertirse en un pasaje apenas lo suficientemente ancho para los hombros de un adulto, lo que les obligó a avanzar en fila india. Everett se fijó en que Joseph iba sacando objetos de pequeños nichos en las paredes a medida que avanzaban, paquetes de plantas secas, recipientes de madera tallada, pequeños fardos envueltos en tela impermeable. Suministros que he acumulado a lo largo de los años, explicó el anciano. Los necesitamos antes de llegar a un lugar seguro. Una explosión particularmente violenta sacudió el túnel, lanzándoles una lluvia de fragmentos de roca. Lily tropezó y Everett la atrajo hacia sí, protegiéndola con su cuerpo. Se están acercando, susurró ella con voz firme a pesar del peligro. Joseph se detuvo en un cruce donde convergían 3 túneles. Ladeó la cabeza, escuchando atentamente, y luego señaló el pasadizo más a la derecha. Por aquí, el túnel de la izquierda probablemente esté comprometido. Cuando giraron hacia el pasaje de la derecha, un haz de luz brilló brevemente desde el túnel de la izquierda, seguido de voces apagadas y el clic de armas que se preparaban. Abajo siseó Joseph, empujándolos hacia una pequeña cavidad justo cuando estallaron los disparos. Las balas impactaron en la piedra donde habían estado momentos antes. «Persecución armada», informó una voz desde la oscuridad. 3 sujetos se dirigen al norte a través de la sección 7 de comunicaciones militares. Everett susurró. «No son de seguridad corporativa, son mercenarios». Joseph metió la mano en su mochila y sacó lo que parecía un manojo de hierbas secas atadas con una cuerda. Con movimientos prácticos, encendió una cerilla y prendió un extremo. En lugar de arder con llama, produjo un humo espeso y acre que rápidamente llenó el pasillo. «Cúbranse la boca», les indicó, entregándoles mascarillas de tela. «El humo desorienta, pero no nos hará daño si estamos protegidos». Desde el túnel de la izquierda llegaron toses y gritos confusos mientras el humo hacía su trabajo. Joseph aprovechó la oportunidad y los condujo rápidamente por el pasillo de la derecha, que ascendía abruptamente. «Esta ruta es más empinada, pero nos llevará a 1 milla al este de nuestra salida original», explicó entre respiraciones entrecortadas. «Es un terreno menos accesible, pero más difícil de rastrear». Subieron en silencio durante varios minutos, mientras los sonidos de la persecución se desvanecían detrás del túnel, que se ensanchaba hasta convertirse en una cámara con un pequeño manantial subterráneo que brotaba de la pared rocosa. Joseph se detuvo y sacó un arco de aspecto antiguo y un carcaj de flechas de un compartimento oculto en la pared. «Mis padres», dijo simplemente, y a sus padres antes que él. Everett miró el arma con sorpresa. ¿Servirá eso contra las armas automáticas? El rostro curtido de Joseph se arrugó en una sonrisa sombría. «La flecha encuentra lo que las balas no pueden.
Mojó las puntas de las flechas en una bolsa de pasta oscura, extracto concentrado de la enredadera que induce el sueño. Un solo rasguño provoca la inconsciencia en cuestión de segundos. El ingenio de los viejos guardianes le dio a Everett un destello de esperanza. Quizás podrían salir airosos de este juego mortal. Después de todo, su respiro fue breve. Desde algún lugar debajo llegó el ruido de equipos y los sonidos metódicos de un equipo que se movía con precisión táctica. «Nos están rastreando», se dio cuenta Everett. ¿Pero cómo? Lily de repente agarró el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño objeto metálico del tamaño de un botón. Papá miró. Everett lo reconoció de inmediato. Un dispositivo de rastreo que probablemente habían colocado cuando estaban en la cabaña. «Tíralo», ordenó. «Nos han estado siguiendo todo este tiempo». Joseph aplastó el dispositivo con la bota, pero su expresión seguía siendo grave. «Ahora están demasiado cerca. No importará». La cámara tenía 3 salidas además de la por la que habían entrado. Joseph señaló la abertura más estrecha, en lo alto de la pared este. Ese pasadizo conduce directamente a la superficie, pero ellos esperarán esa elección. Indicó otro túnel parcialmente oculto por formaciones rocosas. Este toma una ruta sinuosa más difícil de recorrer, pero con múltiples puntos de salida. La tercera opción descendía hacia el corazón de la montaña y regresaba a los túneles más profundos, donde podrían perderlos en la red. Everett evaluó sus opciones con la fría lógica de la supervivencia. La ruta directa era una trampa en potencia. El camino sinuoso ofrecía posibilidades, pero sería lento. El descenso podría ganarles tiempo, pero al final tendrían que salir a la superficie. «Nos separaremos», dijo finalmente. «Lleva a Lily por la ruta sinuosa. Yo llevaré la investigación y el frasco por el camino directo como señuelo». «No», protestó Lily inmediatamente. Mamá dijo, «Juntos somos más fuertes». Joseph asintió con la cabeza. «La niña tiene razón. Separarnos beneficia a nuestro enemigo». «¿Y entonces qué?», exigió Everett. La presión de la persecución pesaba mucho. Joseph se quitó la mochila y sacó varias bolsitas de tela y 3 frascos de cristal. «Prepararemos la montaña para que luche por nosotros». Le entregó un frasco a Everett y otro a Lily. «Rompan estos en los puntos estratégicos detrás de nosotros. Los Beatles responderán a la firma química». Con eficiencia adquirida por la práctica, el anciano comenzó a colocar las bolsas en puntos estratégicos alrededor de la cámara, particularmente cerca de la entrada que habían utilizado. Estas liberarán esporas del musgo de los sueños. Cuando se perturben, cualquiera sin protección experimentará desorientación y visión confusa. Lily abrió su mochila y sacó un puñado de escarabajos bioluminiscentes que habían estado viajando con ellos. Con palabras susurradas que Everett no pudo entender, los colocó a intervalos a lo largo de las paredes. Los insectos permanecieron estacionados donde ella los colocó, intensificando sutilmente su brillo. «Centinelas», explicó Joseph con aprobación. «Avisarán a los demás si pasan intrusos». Los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes. Varios equipos convergían desde diferentes direcciones. El tiempo se agotaba. El camino sinuoso. Everett tomó una decisión. «Pero pondremos trampas en las 3 entradas para confundirlos». Mientras trabajaban rápidamente para preparar sus defensas, Joseph puso su arco en manos de Everett. «Eras cazador antes de estudiar a los lobos. Recuerda ahora esas habilidades». El peso del antiguo arma se sentía extrañamente adecuado en las manos de Everett. Una conexión primitiva con la montaña y sus secretos. Cuando los primeros rayos de luz de las linternas penetraron en la oscuridad de la entrada de la cámara, él colocó una flecha. La toxina vegetal brillaba en su punta. Se retira. Ronald sinuoso pasadizo justo cuando el primero de sus perseguidores entraba en la cámara. Las gafas de visión nocturna revelaban su precisión militar. La defensa de la montaña había comenzado. El sinuoso pasadizo hacía honor a su nombre, serpenteando por la montaña como una serpiente inquieta. Detrás de ellos, los gritos y las órdenes confusas resonaban mientras sus perseguidores se topaban con las trampas de Joseph. 2 veces oyeron el característico ruido sordo de los cuerpos golpeando la piedra, el musgo de los sueños haciendo su trabajo. No los detendrá por mucho tiempo, Joseph advirtió mientras atravesaban una sección particularmente estrecha. Sus líderes reconocerán los efectos de la planta y se adaptarán. Everett asintió con severidad. «Tenemos que llegar a la superficie antes de que se reagrupen». El pasadizo comenzó a ascender. El aire se volvió más fresco
y los aromas del pino y la nieve de la montaña sustituyeron al olor mineral de la piedra profunda. Lily se movía con creciente urgencia. Los escarabajos a su alrededor pulsaban con un ritmo más rápido e intenso. «Están tratando de decirle algo», susurró, deteniéndose para escuchar una comunicación que solo ella podía percibir. Joseph la observó con ojos entendidos. Los portadores de luz percibían el peligro que se avecinaba. Everett preparó el arco, cuya madera antigua se sentía suave bajo sus dedos. Años de rastrear lobos habían agudizado sus sentidos, el cambio en las corrientes de aire, los sutiles signos de movimiento, la calidad del silencio que indicaba presencia en lugar de vacío. «Alguien nos espera en la salida», concluyó. «Se han adelantado a nuestra habitación». Joseph sacó una pequeña bolsa de cuero de su camisa. «Es el plan de contingencia de Clara Ara», explicó, sacando lo que parecía ser una pequeña memoria USB cuidadosamente envuelta en material protector. «Esto debe llegar al Dr. Chen, aunque nosotros no lo hagamos». Le entregó el dispositivo a Lily. «Contiene todo, la investigación completa, las fórmulas, los resultados de los pacientes y las pruebas de los planes de Nexus Biologic». Clara Ara lo preparó como garantía y lo actualizaba regularmente. Es su último regalo a la humanidad. Lily guardó la memoria USB en un bolsillo interior de su chaqueta. «Lo protegeré como mamá hubiera querido». El anciano se volvió hacia Everett. «Hay otra salida, menos directa, pero sin vigilancia. Emerge en la cueva sagrada detrás de la cascada». Señaló una abertura apenas visible en la pared del túnel, oculta por formaciones rocosas. «Tomen este camino. Yo crearé una distracción en la salida principal». «Eso es demasiado peligroso», protestó Everett. «Están armados y preparados para matar». El rostro curtido de Joseph se tensó con expresión decidida. «He protegido estas montañas durante 60 años. No he sobrevivido tanto tiempo enfrentándome directamente a los enemigos». Sacó varios objetos pequeños de su bolsa. Parecían vainas de semilla. La montaña ofrece muchas defensas a quienes comprenden sus dones. Antes de que Everett pudiera seguir discutiendo, el sonido de pasos que se acercaban resonó desde ambas direcciones. Los perseguidores habían sorteado sus trampas y ahora se acercaban a su posición. «No hay tiempo para debatir», dijo Joseph con firmeza. «El camino de la cascada. Vamos». Con una renuencia nacida más de la preocupación que de la desconfianza, Everett guió a Lily hacia el pasadizo oculto. Cuando se deslizaron por su estrecho espacio, miró hacia atrás y vio a Joseph desvaneciéndose entre las sombras. Con la fluida elegancia de alguien que había pasado toda su vida moviéndose invisiblemente por estos túneles, el nuevo pasadizo descendía abruptamente antes de nivelarse, con las paredes de piedra relucientes por la humedad. El sonido del agua al caer se hacía más fuerte con cada paso, lo que confirmaba que se estaban acercando a la cascada que Joseph había mencionado. Lily se detuvo de repente y se llevó la mano al bolsillo donde guardaba la memoria USB de Clara Ara. «Espera», susurró, sacando el dispositivo y examinándolo más de cerca. A la luz de los Beatles que los acompañaban, Everett pudo ver que no era una unidad de almacenamiento estándar, sino que su carcasa parecía hecha a medida, con un pequeño compartimento seguro integrado en uno de los extremos. Los ágiles dedos de Lily encontraron el cierre oculto, revelando una tarjeta de datos en miniatura en su interior. «Hay algo dentro», dijo, extrayendo con cuidado la tarjeta. «Es diferente de la memoria principal». Everett examinó la diminuta tarjeta y reconoció que se trataba de un formato especializado utilizado para las comunicaciones seguras del gobierno. «Tu madre nos dejó algo más que datos de investigación», se dio cuenta. «Esto podría ser la clave de todo». Una explosión atronadora sacudió el túnel, y el polvo y pequeños fragmentos de piedra llovieron a su alrededor. El enfrentamiento había pasado de ser una persecución a una destrucción. «Joseph», susurró Lily, con el rostro joven tenso por la preocupación. «Él conoce estas montañas mejor que nadie», la tranquilizó Everett, aunque la preocupación lo carcomía. «Honramos su decisión, completando nuestra misión». Continuaron hacia el sonido del agua corriendo, y finalmente salieron a una estrecha cornisa detrás de una cortina de agua que caía. A través de su velo transparente, podían ver el valle boscoso abajo, pintado con los tonos dorados del atardecer. Desde ese punto estratégico, no se veía ningún rastro de sus perseguidores. Al parecer, la maniobra de distracción de Joseph había tenido éxito. Avanzando con cuidado por el resbaladizo camino de piedra detrás de la cascada, descendieron hasta la orilla del arroyo. Una vez en tierra firme,
Everett se orientó utilizando los picos de las montañas visibles a través de los árboles. La autopista debería estar a 6 kilómetros al este, dijo, consultando el mapa que Joseph les había dado. Si mantenemos un ritmo constante, podremos llegar antes del anochecer. Cuando comenzaron su viaje a través del denso bosque, Everett sintió el peso del legado de Clara Ara en cada paso. Los datos de la investigación, el milagroso frasco de medicina, y ahora estas misteriosas piezas de una tarjeta de seguridad, un rompecabezas que ella había construido para proteger su descubrimiento incluso después de la muerte. Fuera cual fuera el secreto que contenía la tarjeta, Clara Ara se había asegurado de que llegara a las manos adecuadas. Su último regalo no era solo la medicina en sí, sino el camino para compartirla con el mundo. Detrás de ellos, el humo negro se elevaba desde la ladera de la montaña. Prueba de que sus perseguidores estaban dispuestos a destruir el premio que buscaban antes que dejarlo escapar de su control. El crepúsculo se intensificó alrededor de Everett y Lily mientras se adentraban en el denso bosque. Habían mantenido un ritmo constante durante horas, guiados por el mapa y la experiencia de Everett en la naturaleza. La autopista estaba cerca, a menos de 1,5 kilómetros según su estimación, cuando el sonido característico de los rotores de un helicóptero rompió la calma de la tarde. «Abajo», susurró Everett, tirando de Lily bajo las ramas extendidas de un enorme abeto. La aeronave apareció momentos después, volando bajo sobre las copas de los árboles, con un potente foco barriendo el bosque. No era un helicóptero de noticias ni de rescate, sino un elegante modelo negro sin marcas visibles, de aspecto militar, diseñado para operaciones encubiertas. Han ampliado el perímetro de búsqueda. Everett observó con tristeza cómo el helicóptero volvía a sobrevolarlos. Permanecieron inmóviles hasta que el sonido se desvaneció, y luego continuaron con mayor precaución, utilizando los elementos naturales como cobertura siempre que era posible. El peso de los descubrimientos de Clara Ara parecía aumentar con cada paso, no solo físicamente, sino también en la magnitud de la responsabilidad que conllevaban. Cuando los árboles se aclararon cerca del borde del bosque, revelando el lejano resplandor de las luces de la autopista, Everett se detuvo bruscamente, bloqueando su camino hacia la libertad. 4 todoterrenos negros estaban aparcados a intervalos estratégicos a lo largo del acceso a la carretera. Hombres armados establecieron un perímetro. Sus movimientos delataban un entrenamiento militar profesional. Han sellado la ruta de salida. Everett susurró, guiando a Lily hacia una cobertura más profunda. Necesitamos otra salida. Una ramita se rompió detrás de ellos. Everett se giró. Va levantó la vista y se encontró frente al cañón de una pistola que empuñaba un hombre alto, de cabello gris plateado y ojos fríos y calculadores. A pesar de su ropa de civil, una costosa chaqueta para actividades al aire libre y botas de montaña, se comportaba con un porte militar inconfundible. «Dr. Blackwood», dijo el hombre con calma, «soy el Dr. Davis, antiguo colega de Clara Ara. Creo que tiene algo que nos pertenece». 2 hombres armados salieron de las sombras, apuntando con sus armas a Everett y Lily. «Aquí no hay nada que nos pertenezca», respondió Everett, interponiendo su cuerpo entre los hombres y su hija. La esbelta sonrisa de Davis nunca llegó a sus ojos. 7 años de investigación clasificada llevada a cabo con recursos gubernamentales utilizando tecnología patentada desarrollada por Nexus Biologics. Les aseguro que, tanto legal como éticamente, el trabajo de Clara Ara pertenece a una medicina armamentística, no es ético, dijo Lily de repente, con voz firme a pesar del peligro. Davis la estudió con interés clínico. «Ah, la cobaya exitosa. Sabes, tu madre nunca informó del tratamiento que te administró. Técnicamente, eso te convierte en un ensayo humano no autorizado». Se acercó más. «Hemos estado monitorizando tus datos biométricos de forma remota desde que entrasteis en la región montañosa. Adaptaciones fascinantes. Eres un testimonio andante de la eficacia del compuesto». Everett apretó con fuerza la espalda. «Es una niña, no una muestra». Trade el laboratorio. Ella es el puente entre la investigación teórica y la aplicación práctica. Davis corrigió. «La prueba viviente que convencerá al ejército de financiar el desarrollo a gran escala». Hizo un gesto casual y uno de sus hombres se adelantó con eficiencia entrenada, quitándole el arco a Everett y quitándole la mochila. «Las plantas no te ayudarán a crear armas», dijo Everett, ganando tiempo mientras evaluaba sus opciones. Clara Ara modificó su investigación antes de morir.
Davis se rió entre dientes. Una ficción conveniente. Ya hemos recuperado partes importantes de sus notas del sistema de túneles. Lo que llevas es solo la pieza final. Su expresión se endureció. Ahora, ¿dónde está la fórmula maestra, Bob? Antes de que Everett pudiera responder, un silbido agudo atravesó el aire, seguido de un golpe sordo, cuando uno de los hombres de Davis se derrumbó sin hacer ruido. Un segundo silbido, otro golpe sordo. El guardia restante giró confundido, solo para caer cuando un tercer proyectil dio en el blanco. Joseph emergió de la densa maleza como una sombra que había cobrado forma, una cerbatana en sus manos curtidas. Davis levantó su pistola, pero Everett ya se estaba moviendo, derribando al hombre al suelo. La pistola se descargó inofensivamente en el suelo del bosque mientras luchaban. A pesar de su edad, Davis poseía la fuerza nervuda de un militar de carrera. Le asestó un fuerte golpe en las costillas a Everett antes de que éste lograra inmovilizarlo, presionando la cara del hombre contra la tierra húmeda. Joseph, llamó Everett, sin soltar a Davis, que seguía forcejeando. ¿Estás herido? El viejo guardián se acercó, moviéndose con rigidez, pero sin lesiones aparentes. La montaña protege a los suyos, respondió simplemente. Davis dejó de forcejear, con sus fríos ojos calculadores incluso en la derrota. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Dijo que esta investigación podría revolucionar la medicina militar, salvar la vida de innumerables soldados y crear nuevas formas de acabar con la vida de civiles. Everett contó. Clara Ara vio tus verdaderos planes en su bolsillo. Joseph sacó dos objetos, unas sencillas llaves de madera talladas con intrincados diseños. Las levantó para que Everett las viera. Clara Ara se preparó para este momento. Explicó dos opciones. Esta llave, levantó la primera marcada con un símbolo en espiral, activará las cargas de colapso en el sistema de túneles, sellando el santuario y sus secretos para siempre. Levantó la segunda llave, marcada con un patrón de hojas. Esta activará su protocolo de distribución, enviando toda su investigación simultáneamente a centros de investigación médica de todo el mundo, junto con pruebas del programa de armamento de Nexus Biologic. La expresión de Davis delató una auténtica alarma. No puedes divulgar esa investigación indiscriminadamente. Los compuestos son demasiado poderosos, demasiado peligrosos sin los controles adecuados. ¿Controles que tú proporcionarías? Joseph preguntó con tranquilo escepticismo. Mejor nosotros que el caos, insistió Davis. Piensa en la inestabilidad global si esta tecnología cae en manos equivocadas. Manos como las tuyas, replicó Everett. Lily había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, pero ahora dio un paso adelante, con la mirada fija en las llaves de madera que Joseph tenía en la mano. Mamá no destruiría su trabajo, dijo con certeza, pero tampoco se lo daría a un solo grupo. Se volvió hacia su padre. Su expresión solemne denotaba una sabiduría superior a su edad. Hay otra manera. Lily sacó de su bolsillo la tarjeta de datos segura que habían descubierto dentro de la memoria USB de Clara Ara. Mamá dejó instrucciones de no destruirla, de no distribuirla a ciegas, sino de hacer otra cosa. Los ojos de Davis se fijaron en la tarjeta con deseo manifiesto. El protocolo maestro, susurró. La secuencia completa de la fórmula de Clara Ara y su mensaje final, añadió Joseph. Una pizca de satisfacción en sus rasgos curtidos quedó grabada para quienes le seguirían. El peso de la decisión presionaba a Everett mientras mantenía a Davis inmovilizado. Dos claves, dos caminos, la destrucción o la divulgación mundial, ambas opciones extremas a su manera. Pero Lily sugirió un tercer camino, uno que Clara Ara había ocultado dentro de sus planes de contingencia. La verdadera elección, al parecer, aún no se había revelado. 6 meses más tarde, Everett estaba de pie junto a la ventana de un rascacielos en el centro de Seattle, observando cómo la lluvia dibujaba patrones en el cristal. Detrás de él, un televisor funcionaba en silencio, con la voz mesurada y profesional de la presentadora de noticias. En noticias internacionales sobre salud, el quinto centro de tratamiento que utiliza lo que se denomina el protocolo de la montaña abrió hoy sus puertas en Nairobi, ampliando el acceso a las revolucionarias terapias basadas en plantas que han demostrado tasas de éxito sin precedentes contra enfermedades anteriormente incurables. Se giró cuando se abrió la puerta de la oficina, dejando entrar a la doctora Eleanor Chen, una distinguida mujer de unos 60 años, cuya aguda inteligencia irradiaba en cada uno de sus movimientos.
El Comité de Supervisión de la Casa Blanca ha aprobado la siguiente fase, anunció, colocando un expediente sobre su escritorio. Instalaciones de producción descentralizadas en 3 continentes que utilizan especímenes cultivados en lugar de recolectados de la fuente original. Everett asintió y la satisfacción lo reconfortó a pesar del día gris que hacía fuera. Clarara habría aprobado la protección a través de la distribución en lugar del aislamiento. Su esposa era brillante, dijo la doctora Chen, con genuina admiración en su voz. Su tercera opción era ingeniosa: establecer un consorcio internacional de supervisión sin que ninguna entidad controlara la investigación, al tiempo que se implementaban salvaguardias contra la militarización. Sobre el escritorio había una fotografía enmarcada tomada en la cabaña de la montaña. Lily estaba de pie junto a Joseph y la doctora Chen, los 3 plantando plántulas en un invernadero recién construido. La estructura, ahora una de las 12 que existen en todo el mundo, cultivaba las milagrosas plantas bajo estrictos protocolos desarrollados a partir de la investigación de Clarara. ¿Cómo se está adaptando Lily a su nuevo papel?, preguntó el Dr. Chen. Mejor de lo que esperaba, respondió Everett. Los demás guardianes respetan su conexión con las plantas. Joseph dice que es la más fuerte que ha visto en generaciones. Los guardianes, un grupo diverso de botánicos, guardianes del conocimiento indígena e investigadores médicos, habían formado el núcleo del consorcio que Clarara había diseñado en sus últimas instrucciones. Sin gobiernos, sin corporaciones, solo individuos comprometidos con la gestión ética del descubrimiento. El Dr. Davis y Nexus Biologics habían corrido una suerte diferente. Las pruebas que contenía la tarjeta de seguridad de Clarara, incluidas conversaciones grabadas y memorandos internos que detallaban los planes para la fabricación de armas, habían desencadenado investigaciones internacionales y cargos penales. Los últimos resultados de los pacientes están superando las previsiones, continuó la doctora Chen, mientras consultaba los datos en su tableta. Un 93% de eficacia en casos de cáncer terminal, remisión completa en el 87% de las enfermedades autoinmunes. Sacudió la cabeza con asombro. Y ni un solo caso de los efectos secundarios de integración que experimentó Clarara. Perfeccionó la fórmula antes de morir. Everett dijo en voz baja su último regalo. En la pantalla, las noticias pasaron a mostrar imágenes de una montaña vista desde arriba. El dosel del bosque vibraba con el crecimiento primaveral. La voz del presentador continuó. Los ecologistas celebran la designación de la Reserva Natural Clarara Blackwood, que protege más de 50,000 acres de ecosistema virgen, donde se descubrieron por primera vez las revolucionarias plantas medicinales. La vista desde el helicóptero no mostraba ningún rastro de las entradas del túnel, ni cientos de acres de ecosistema virgen, donde se descubrieron por primera vez las revolucionarias plantas medicinales. La vista desde el helicóptero no mostraba ningún rastro de las entradas al túnel, ni de la cabaña, todo cuidadosamente oculto como parte del plan de protección. Solo un puñado de guardianes conocían las ubicaciones, lo que garantizaba que el santuario original permaneciera a salvo de la explotación. El teléfono satelital de Everett vibró en su bolsillo, la línea segura que solo utilizaban Joseph y Lily durante sus viajes a la sede del consorcio. Papá, la voz emocionada de Lily llenó la línea. Las primeras plántulas que enviamos a las instalaciones del Amazonas están mostrando propiedades adaptativas. Ramírez dice que se están integrando con el ecosistema local exactamente como mamá predijo. Su entusiasmo le hizo sonreír. A sus 9 años, Lily había crecido en su papel con notable elegancia, dividiendo su tiempo entre las actividades normales de la infancia y sus responsabilidades únicas como guardiana. Eso es maravilloso, cariño. ¿Has documentado los patrones de crecimiento como habíamos hablado? Por supuesto. Y los beetles también se están adaptando. Las especies brasileñas están empezando a mostrar rasgos bioluminiscentes tras la exposición a nuestras plantas. Bajó la voz en tono conspirador. Creo que se están comunicando de alguna manera con nuestros beetles de la montaña. Después de despedirse, Everett guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a mirar por la ventana salpicada por la lluvia. En el reflejo del cristal, casi podía ver a Clarara de pie a su lado, con su expresión decidida suavizada por una sonrisa orgullosa. La montaña había guardado sus secretos durante siglos, revelándolos solo a aquellos que se acercaban con respeto en lugar de codicia.
Clara había comprendido esta verdad fundamental y la había incorporado a su protocolo final. Las plantas curarían a la humanidad solo si ésta demostraba ser digna de su don. Abajo en la calle, una niña pequeña con un impermeable amarillo brillante saltaba alegremente en un charco, mientras su madre la observaba con paciente afecto. Esa sencilla escena cristalizaba todo lo que habían luchado por proteger. El futuro encarnado en los niños que crecerían en un mundo en el que la curación provendría de comprender la sabiduría de la naturaleza en lugar de conquistarla. Esa noche, mientras su avión se acercaba al aeropuerto de la montaña, Everett vio cómo los picos familiares emergían de la sombra de las nubes, su presencia eterna, un recordatorio de la perspectiva paciente de la naturaleza. Los seres humanos eran administradores temporales, no propietarios de los dones de las montañas. En el valle, las luces parpadeaban desde el centro de investigación, que ahora operaba abiertamente en las laderas más bajas de las montañas. Su trabajo continuaba el legado de Clara. El santuario original permanecía oculto en lo profundo del corazón de piedra de la montaña, como respaldo, como póliza de seguro, como un fideicomiso sagrado. Cuando el avión se inclinó para su aproximación final, Everett vio una pequeña figura esperando en la plataforma de observación, probablemente Lily, rebosante de emoción por compartir sus últimos descubrimientos. A su lado se encontraba la encorvada figura de Joseph, un guardián que pasaba la antorcha a la siguiente generación. El círculo continuaba tal y como Clara había planeado. No era un final, sino un nuevo